Bienvenidos a... Empezamos un nuevo curso, bienvenidos a Avance Social, a sus tertulias, como todos los años. Intentamos traer pues las personas que más nos pueden contar y decir sobre temas interesantes, culturales, de actualidad y demás. Bienvenidos también a las personas que nos siguen desde YouTube, a nuestras tertulias, a nuestras grabaciones de Avance Social. Y bueno, preparamos este nuevo curso con mucha ambición, nuevos objetivos, actividades atractivas que creo que van a ser del agrado de todos vosotros. Voy a pasar ya a la presentación de Juan Ernesto Flúger. Juan Ernesto Flúger es un buen amigo de Avance Social y ha hecho aquí algunas intervenciones en nuestras tertulias. Actualmente es el director del Correo de Madrid. Es un periódico digital, si no me equivoco. También él es historiador por la Universidad Autónoma de Madrid y desde el 2006 compagina su trabajo con la docencia de historia y a la vez el periodismo. Desde el 2008 trabajó en el grupo Intereconomía, muchos de nosotros lo hemos visto en televisión, en El Gato al Agua, en diferentes tertulias y demás. También pasó por el digital La Nación, en el grupo Intereconomía, la revista Época, el diario La Gaceta cuando se hacía impreso, en papel, efectivamente, y luego pasó a el digital de la Gaceta.es, cuando la Gaceta pasó de publicarse en papel, que ahí fuiste director o me equivoco. No, ahí llegué a ser subdirector. Con Kiko y con Rosa Cuevas. Bien. Luego ha sido redactor de Información Nacional y de equipo de investigación, coordinador de redacción digital de la web y redactor jefe de esta última, de la Gaceta.es. Preocupado por la política y por la historia. 6. Ha plantado cara a la memoria histórica desde sus artículos y su blog, que yo lo recomiendo personalmente, Los Crímenes del Comunismo. Yo recomiendo que busquéis en internet, o bien por su nombre, por Juan Flúger, o Los Crímenes, el blog que tiene de Los Crímenes del Comunismo, porque da mucha luz, ilustra muy bien lo que nadie cuenta, salvo unos pocos. Quieren callarse. Efectivamente. Dentro de la... Vamos a esperar si viene alguien más. Vamos a esperar un poquito. Disculpar. ¿Ya estamos? Estamos. Bueno, como habéis visto en las publicaciones que os hemos enviado por correo electrónico, por Facebook, el título de la tertulia es La hoja de ruta de Pedro Sánchez para España. Sumisión a la dictadura LGTBI, ABCJK, capitulación ante el separatismo, implantación de verdad oficial, censura y persecución al disidente. Es inevitable. Ya sabéis que desde junio hasta acá está pasando de todo malo. Bueno, nunca se dice que siempre hay algo peor que pueda suceder, ¿no? Entonces, desde junio hasta acá, todos los sucesos acaecidos nos va a intentar Juan Ernesto resumir brevemente, como hacemos siempre, en una introducción, en una presentación, y luego, como siempre, habrá preguntas a la mesa y demás. Así que, sin más, Juan Ernesto, muchísimas gracias por tu colaboración con Avance Social y ilústranos. Bueno, gracias a Avance Social por volverme a invitar a estos ciclos. Decías que siempre es difícil ver es difícil que venga algo peor. Pensábamos en el gobierno de Mariano Rajoy y mira lo que nos ha venido. Entonces, yo creo que mejor no tentar la suerte y pensar. Empezamos con ¿no? Y luego ya Rajoy, y luego todo. Va a venir, bueno, sí, pero si al final ha sido lo mismo. Yo muchas veces, lo he dicho muchas veces y lo repito siempre, cuando se estaban celebrando las elecciones, esas que luego hubo que repetir porque no hubo forma de organizar un gobierno y nadie se atrevió a dar el paso adelante y en fin, hubo sus complicaciones,
En esa campaña electoral se presentaba Pedro Sánchez, recién vuelto a reelegir secretario general, y se llevó a Zapatero al mitin de apertura. Habló el primero, la apertura del mitin fue de Zapatero, y empezó su discurso diciendo, está en YouTube, lo podéis buscar, empezó diciendo: el señor Rajoy, que ahora se presenta a la reelección, dijo que yo era el peor presidente de la historia de la democracia española, y dijo que mis leyes había que abolirlas. Las 8 leyes que dijo que iba a abolir, por la ley de memoria histórica, la ley de matrimonio homosexual, la ley de igualdad de sexo, bueno, todas las leyes ideológicas seguían vigentes 4 años después. Se preguntaba Zapatero: tan mal presidente he sido que sigue mi modelo de gobierno. No le faltó ninguna razón, porque luego vino la cesión ante los terroristas, en fin, todo aquello, la no aprobación de esa ley que reformaba la nefasta ley del aborto, por ejemplo, y que hubiera sido quizá lo único decente que nos hubiera dejado Gallardón, en fin, ese tipo de cuestiones. Bueno, voy a entrar en materia porque me han acotado el tiempo. Sí, bien, vamos a centrarnos en unos aspectos concretos, ¿no?, que quizás sean los más ideológicos, pero que tienen una aportación práctica muy importante. Es muy llamativo que el día 28 de junio Pedro Sánchez se reuniese de forma secreta con George Soros. Todos sabemos quién es George Soros. George Soros es el presidente de la Open Society, es decir, el señor que financia con su fortuna de 24.000 millones de dólares el cambio social, político y de mentalidades en todo el mundo. Es la persona que más interés tiene en que el mundialismo, no la globalización, porque no es solamente la vertiente económica, es el mundialismo, es decir, es la desaparición de las patrias, la desaparición de las soberanías nacionales, para establecer un gobierno por encima de las naciones, por encima de los estados, por encima de las patrias, controlable y dominable desde el poder económico. El poder económico es él, eso no hay ninguna duda. Para eso crea la Open Society, en la que trabaja Pedro Sánchez entre los años 2003 y 2005. ¿De acuerdo? Se conocían de antes. No hubiera tenido ningún problema Pedro Sánchez en recibir al señor Soros si no hubiera hecho lo que hizo para recibirle, es decir, no contemplarlo en su agenda oficial y negar durante 2 días, durante 48 horas oficialmente en los servicios de prensa, que el señor Soros había estado en Moncloa. Pero es que al final tuvieron que reconocer que había estado en Moncloa. Esto lo tenemos que enlazar con una cuestión que es poco sabida, y es que el señor Sánchez, todos sabemos con quién ha llegado al gobierno. Ha llegado con los separatistas catalanes y vascos. De Podemos, que evidentemente sabemos que se apunta a cualquier cosa que sirva para destruir España, pero hasta el punto de desgarrarla como la están desgarrando los separatismos, no. La Open Society de George Soros financia una fundación que se llama Independent Diplomat, que a su vez es la que da cobertura internacional al Diplocat. Es decir, el señor George Soros es el que está extendiendo las mal llamadas embajadas catalanas separatistas por el mundo. Y ese señor es al que recibe el presidente del gobierno, que se estaba comprometiendo a solucionar el problema catalán, ¿vale? Visto que esa es la... Bueno, por cierto, el señor Soros tiene importantes intereses económicos en España. Sus 2 principales inversiones en España son FCC y Endesa. Es propietario, es el segundo accionista de FCC y el segundo accionista de Endesa. No es ninguna tontería, porque estamos hablando de la construcción cuando se está reactivando el ladrillo, estamos hablando de las eléctricas cuando son las empresas a nivel nacional más beneficiadas por todos los gobiernos. Todos los gobiernos, ninguno de ellos se atreve a liberalizar el mercado eléctrico para que dejen de perder o haya una competencia, no haya una competencia, sino haya unos precios que garanticen que sigan teniendo beneficios por encima del 14%, incrementos de 14% anual. El señor Soros es el principal defensor de todo eso que se llama ideología de género, derechos LGTB, que no lo han cambiado y resulta que dicen LGBT en lugar de LGTB. El señor Soros es el que ha llevado todas estas postulados políticos por Europa y ahora está intentando implantarlos en Hispanoamérica.
afortunadamente hay países como Argentina que le ha dado un repaso importante y lo ha mantenido, con otros países donde parece a frenar, como Chile, Perú, Bolivia y Uruguay, han aprobado ya todas estas políticas, las mismas que nos han colado aquí, iniciando un proceso desde el Partido Socialista en la etapa de Zapatero, pero consolidado durante la etapa del PSOE. El primer apartado que quiero tocar ya concretamente es la dictadura LGTB. Bien, Madrid y Galicia son las dos comunidades autónomas pioneras en derechos LGTB. ¿De acuerdo? Las dos del PP. Madrid con Cifuentes, y la gran esperanza blanca del PP, el señor Feijóo, es el que ha introducido las enseñanzas LGTB en el currículum académico de la primaria, es decir, de los chavales entre 6 y 12 años. Esas personas entre 6 y 12 años van a recibir información sobre los derechos y el mundo LGTB. Ese mundo LGTB se ha guardado muy mucho, como en la Comunidad de Madrid, de que sean sus propias asociaciones las que van a los colegios a enseñar eso. Por supuesto en los colegios públicos, pero todos los colegios concertados, es decir, financiados con dinero público en esas comunidades autónomas, tienen la obligación, a riesgo de perder el concierto, de aceptar estos cursos. Se pueden salvar los privados, pero los privados pueden perder la homologación. ¿Qué es esa es la otra jugada? La homologación es la capacidad de expedir títulos que tienen los colegios, es decir, que no tienes que luego pasar un examen de reválida en un instituto, que tus notas son oficiales. Es todo muy civilino, pero esa es la forma en la que lo están metiendo. No es nada nuevo, es la misma forma de manipular y de adoctrinar que se ha llevado a cabo en el País Vasco y Cataluña. ¿De acuerdo? O sea, eso está claro que esa es la forma en la que trabajan para crear una nueva antropología social que les haga controlable a esos, no me gusta llamarlos así porque parece muy paranoico, pero es real, esos amos del mundo económico. Lo que quieren es generar unas sociedades maleables, dúctiles, no cohesionadas. El tema de la entrada indiscriminada de falsos refugiados va por la misma línea, es decir, yo no puedo cargarme los derechos sociales de los trabajadores, derechos sociales que nacen en el año 1938 en el Foro del Trabajo, como todos sabemos, y que han constituido en España el mayor logro social de la historia de los trabajadores, no superado por ninguna otra política social y laboral. Como eso no se lo pueden cargar, lo que hacemos es, no se lo pueden cargar por la vía legal, lo que hacemos es traer trabajadores que perjudican los derechos laborales, trabajadores que trabajan fuera de convenio, trabajadores que trabajan y los legalizamos aquí. Es decir, ahora mismo un refugiado que entra en España puede trabajar, y es legal que trabaje fuera de convenio, compitiendo contra alguien que tiene unos derechos adquiridos en virtud de un convenio colectivo. Eso es legal, es una de las trampas que hay. ¿Por qué? Porque los riesgos de exclusión se están usando en España para evitar cualquier atisbo de permanencia de legalidad, tanto en lo laboral como en los derechos sociales, que no son laborales, sino que son por el mero hecho de ser españoles. Ellos no son españoles y, sin embargo, tienen los mismos derechos que cualquier español. Tienen su educación, su sanidad. Por eso uno de los intereses de Pedro Sánchez ha sido la sanidad universal para estas personas. Meterla para estas personas. Bien, pues esa dictadura LGTB lo hemos visto claramente en el nombramiento de los consejos de ministros, del Consejo de Ministros. Sabéis que normalmente cuando se toma posesión en el Consejo de Ministros se da la opción de jurar o prometer el cargo. ¿Sabéis que es la primera vez que no se da la opción de jurar el cargo? Que se elimina, no está presente ni la Biblia ni el crucifijo para que puedan hacer la opción. Es decir, hasta ahora uno ponía la mano encima de la Constitución o encima de la Biblia. Se podía hasta arrodillar si quería. Podía tener el crucifijo delante. Es la primera vez, mirad las imágenes, que no está ni la Biblia ni el crucifijo, exclusivamente la Constitución. Le faltaba el mandil de los masones ya para seguir, para tenerlo. Y el compás. Un gobierno formado por 11 mujeres y 6 hombres. Cuando se hace la ley, cuando Zapatero hace la ley de paridad, esa discriminación positiva, que realmente, como toda discriminación, es negativa, establece que tiene que haber un 50%. Pero tiene que haber un 50% siempre. No puede haber 11 mujeres y 6 hombres. Eso es ilegal. Da igual. Cuando lo hace la izquierda, en España todo se convierte en legal. Pero es que encima de los 6 hombres, 2 eran gays.
O sea, 2 eran representantes de este lobby LGTB. Uno cayó, que fue Maxim Huerta, después del primero en salir. Segundo, el grande Marlaska, que por cierto hoy nos hemos enterado... ¿Ha salido también? No. Del armario. No, del armario salió hace tiempo, pero que hoy hemos visto cómo la ministra, cómo le trataba a la ministra, ¿no?, de Justicia. Le ha llamado algo, ¿no? Le ha llamado una cosa que si dijéramos cualquiera de nosotros nos denunciarían por delito de odio. Cualquiera de nosotros decimos eso. Qué barbaridad. Y nos denunciarían por delito de odio. Lo dice una ministra de Justicia, además, que es la que debe velar porque se cumpla la legislación contra los delitos de odio y exactamente igual. Aquí todo está perdonado. Bien, ¿cuáles son los siguientes pasos? Esto ya está anunciado en la agenda LGTB del gobierno. En la agenda LGTB del gobierno está la cobertura sanitaria gratuita para aquellos menores de 16 años transexuales que quieran la subvención para la hormonización, es decir, para inyectarse las hormonas para el cambio de sexo. Es el paso previo, es el paso previo a la operación. ¿Te vas a operar tú, Ramón? En segundo lugar, tiene también en su agenda el cambio de nombre recogido en los registros civiles para los menores trans, todo ello sin permiso de los padres, por supuesto. Y la introducción en los currículums académicos a través del Ministerio de Educación. Ojo, el Ministerio de Educación en España no sirve para solucionar el problema del adoctrinamiento en Cataluña, el País Vasco, Galicia, Valencia, Baleares, hasta el hecho diferencial andaluz, que ya se explica en los colegios andaluces. No sirve para eso, pero sí sirve para forzar la introducción de los currículums transversales, esto es la transversalidad que tanto les gusta, en todas las comunidades autónomas. Implicaría además sanciones a las comunidades autónomas en financiación y en ayudas a financiación el hecho de no introducirlos. Es decir, que si la comunidad autónoma de la región de Murcia decide que no quiere introducir en su currículum en el año 2020 la transversalidad, pues si no. Yo, como digo, la docencia sé lo que es, pero muchas veces se habla de la transversalidad. Transversalidad significa que son al menos 3 de las asignaturas que se imparten en cada curso las que tienen que tocar la temática LGTB. Por ejemplo, se iniciaría en los ciclos de la ESO, de la enseñanza secundaria obligatoria, se iniciaría con la filosofía, la historia y la literatura. Esas 3 serán las primeras materias en las que se impartirá la transversalidad LGTB, es decir, que se tienen que coordinar los departamentos para que las enseñanzas vayan coordinadas. Es más complicado que el hecho de meter, como se ha hecho en Madrid o en Galicia, a unos señores que vengan a contarle a tus hijos con 11 o 12 años, que serían edades anteriores, que bueno, que hay niños que se sienten niñas que se sienten niños y que tienen que experimentar los diferentes tipos de sexualidades para saber realmente lo que son. Yo, como padre de una niña de 15 años y una niña, que digo niña de 15 años, porque por mucho que se crean que son mujercitas, siguen siendo niñas, y una niña de 10 años, de verdad, el individuo o individua o individue que se le ocurra decirle eso a mis hijas sin mi consentimiento, va a necesitar de la sanidad, que la sanidad pública le cura el implante de dientes. No, traumatología no, el implante de dientes, que tampoco hay que cebarse. Y por supuesto, yo, mis hijas van a un colegio religioso, viendo cómo funciona desde hace 18 meses, mandé una carta de objeción de conciencia para que mis hijas no acudan a eso. ¿Saben en el colegio religioso, por Fomento, donde van mis hijas, cuántos padres han entregado esa carta? Según me pudo decir, cuántos padres de alumnas, incluso de niñas, han entregado, según dijo la directora? 16, nada más, exclusivamente 16. Es decir, es que están calando hasta en los lugares donde supuestamente menos permeabilidad podrían tener. Hay una cosa que es tremendamente perversa dentro de esta... de lo que abarcaría la implantación de la ideología LGTB y que va coordinada con la ideología de género, que es la criminalización del hombre. El hombre para estas sociedades es el elemento que curiosamente pretenden derrotar, es el enemigo buscado, es la teoría del chivo expiatorio. Siempre las sociedades han sido muy matriarcales, es decir, la educación, el cuidado de los hijos, la preservación de los principios y los valores vienen por vía materna normalmente. Yo no sé en vuestro caso, pero en mi caso
desde la que hacía los deberes hasta la que nos llevaba a catequesis, hasta la que nos preparaba para la comunión, ha sido mi madre. Entonces, mi padre pues completaba esa formación con el ejemplo, pero es verdad que era el que trabajaba en casa, ¿no? Y sin embargo, tras la segunda oleada de feminismo eso cambia. En los años 80 eso ya no es así. Las mujeres se han liberado, las mujeres ya no transmiten esos valores y hay un movimiento de conservación de principios y valores dentro de la sociedad, la parte masculina de la sociedad. Como no logran vencer, porque no puede haber un masculinismo, puesto que el feminismo perdería sentido y ya se han comido a esa parte de la sociedad, que era la conservadora anteriormente, tiene que defiende los principios y los valores. Es el enemigo. ¿Vale? En el año 2018 llevamos 32 asesinatos de mujeres a manos de su pareja. 32. ¿Alguien sabe cuántos hombres han muerto a manos de su pareja? Porque los 32 están publicados. Hoy se han actualizado con el último crimen. 31 ahora son 32. ¿Alguien sabe cuántas mujeres han matado a su pareja? Actualizado, estos datos de pasado el verano, primeros de septiembre, iban 19. Iban 19. Con una cuestión bastante importante, que de las 32 mujeres muertas a manos de sus maridos, el 50% de los maridos eran extranjeros. De las 19 mujeres que han matado a sus parejas, solo 2 eran extranjeras. Muy significativo, ¿verdad? Yo creo que es un elemento a analizar. Ahora, esto que yo estoy diciendo ahora mismo aquí, según quien lo interpretase, podría suponer un delito de odio. Y ahí entramos en la siguiente parte, que es el castigo y la persecución de la disidencia, ¿no? Voy a cambiar un poquito el orden, ¿no? Bien. El castigo y la persecución de la disidencia. La democracia, que tanto les gusta decir que defienden, es lo primero que para la implantación de la nueva sociedad, la nueva antropología social, es lo primero que tienden a cargarse. Porque la democracia se basa en tres pilares fundamentales, nada de la separación de poderes y esas chorradas decimonónicas que ya no sirven, ¿no? que es la democracia jacobina revolucionaria, que es absurda. La democracia solo es democracia real, democracia entendida en el sentido occidental del término, si existe soberanía nacional, es decir, si los ciudadanos somos los propietarios del poder y lo cedemos por delegación del tipo que sea, que puede ser mediante los votos, pero no tiene por qué ser exclusivamente durante los votos. Durante los años 40, 50, 60 gobernó en España un señor que tenía más legitimidad porque era depositario de la soberanía que si hubiera sacado una mayoría absoluta con el 100% de los 350 diputados que tiene ahora. Tiene que estar la soberanía nacional, tiene que haber una auténtica libertad de conciencia y por lo tanto libertad de expresión. No existe la libertad de conciencia sin la libertad de expresión. Yo puedo pensar como yo quiera, que si no me dejan expresarlo, no tengo libertad de conciencia, porque no puedo expresar lo que pienso libremente. Si a mí me cierran la capacidad y me convierten en delito poder manifestar lo que yo pienso, no existe esa capacidad de tener una libertad de conciencia. Y en tercer lugar, el imperio de la ley. El imperio de la ley es fundamental. Muchas veces dicen, no, es que las leyes que no se pueden aplicar, como en el caso de Cataluña, deben ser no aplicables. O sea, es la mayor barbaridad. Eso lo ha dicho Pedro Sánchez. Eso lo ha dicho el presidente del gobierno. Él ha dicho, perdón que quiero diálogo, pacto y solventar la situación. Diálogo, pacto y solventar la situación. ¿Cuándo ha dicho aplicar la legalidad? ¿Cuándo ha dicho castigar a quienes delinquen? Él llegó a decir que no puede meter a media Cataluña en la cárcel. Pero no es media Cataluña. En segundo lugar, si media Cataluña intenta asesinar a la otra mitad, si hubiera, ¿no iba a meterlos en la cárcel? ¿Qué pasa? ¿Que los delitos son en función de cuál sea el delito podemos pasarlos por alto? Ese imperio de la ley es lo que se confunde, lo que ellos confunden, y a quien lo defiende le llaman defensor de la dictadura o defensor de lo que no es la democracia. Sin embargo, lo que están haciendo es pervertir esa democracia. ¿Cómo? Persiguiendo al disidente.
¿Por qué quieren perseguir al disidente? Porque lo que les interesa realmente y el plan que tiene realmente este gobierno múltiple, este gobierno socialista, pero apoyado con, claro, ¿quiénes son los socios? La extrema izquierda, los separatistas vascos, los separatistas catalanes y todo el que ha pasado por ahí. Todo el tema de todos los ocupas, todos estos movimientos antipatrióticos, como tanto, todo lo que es antipatriota es antisocial. Todos esos son los que le han apoyado. Entonces, ¿qué tienen que hacer para perseguir al disidente? Estos señores lo que tienen que hacer es implantar una verdad oficial. ¿Cuál es la prueba? ¿Con qué están haciendo la prueba? La prueba no la están haciendo con grandes cuestiones. Lo de la LGTBI y demás es internacional. ¿Qué están haciendo como prueba en España? La memoria histórica. Si ellos consiguen implantar una verdad usando todos los recursos del poder, incluso creando una ley que criminaliza con penas de, que las he apuntado por algún lado, con penas de entre 2.000 y 10.000 euros y entre 3 meses y 6 años de cárcel a quien piensa diferente, y eso cuela, lo pueden hacer con la memoria histórica, lo pueden hacer con el que se oponga a los matrimonios homosexuales, a la adopción de niños por parte de homosexuales, al que se oponga a la eutanasia, al día de mañana al que se oponga a los vientres de alquiler, es decir, la persecución de los principios morales llevados a su máximo extremo. ¿De acuerdo? Y finalmente tenemos una parte que la he querido cerrar con ella, es la capitulación de este gobierno, que es el plan, es la parte que dejo para el final porque creo que es la más inmediata, es la que vamos a ver a más corto plazo, es la capitulación ante el separatismo. Si tenemos en cuenta que PNV, Bildu, Esquerra Republicana de Cataluña, el PDeCAT, Demócratas de Cataluña, como se les quiera llamar, apoya la moción para el cambio de gobierno, quiere decir que hay una estrategia detrás de todo esto. Los 4 partidos políticos separatistas abiertamente se suman al partido que hace que un año antes había apoyado la aplicación del artículo 155. ¿Cómo se puede explicar este cambio? El enemigo, al Partido Socialista, con la gestora, le llamaban el fascismo socialista en esos lugares, los separatistas. Estaban tachando de ser más fascista que el PP. Por cierto, esto demuestra que no saben lo que es el fascismo y no lo han visto ni de lejos, ¿no? Ojalá hubiera habido una aplicación en lo que de patriótico y de defensor de la unidad nacional y de la soberanía nacional tuvo el fascismo en su momento, dejando aparte el resto de consideraciones que se quieran dejar aparte. ¿Qué son los pasos que hemos visto? ¿Quién era la bestia negra dentro del gobierno de Pedro Sánchez contra el separatismo? Era el señor Borrell. ¿Alguien sabe algo del señor Borrell y su ofensiva contra el separatismo? Porque yo hace semanas que le veo pululando por ahí, fuera de España, sin hacer ni una sola declaración dentro de España, y diciendo que es que está fuera luchando contra el separatismo. Pero tú lees las manifestaciones y lo que ha estado en un pacto pesquero de la Unión Europea, ha estado en una visita acompañando a los nuevos embajadores en los países más importantes. Ha estado en la Unión Europea, pero solamente para intentar machacar al señor Víctor Orbán y apoyar el machaque al señor Víctor Orbán. No ha defendido la unidad de España, ni ha criticado el separatismo en Cataluña, ni ha dado esa pedagogía. Y eso que era un señor que podía estar autorizado, ¿no?, con el libro que publica, con las mentiras. El libro que es un buen libro, yo lo he leído. Es verdad que se queda un poco corto en análisis, porque se va nada más que a lo económico. Yo ya estoy un poquito quemado, ¿no? El drama de lo económico. El PP, que pudo tener su oportunidad de hacer una limpieza legal de las ideologías implantadas, se ha basado exclusivamente en arreglar la cuestión económica, y tampoco la ha arreglado, pero que todos somos testigos de ello. Los políticos golpistas están a punto de salir de la cárcel. No se puede cerrar el procedimiento. Yo no sé si aquí, supongo que habrá algún abogado en la sala. ¿Hay algún abogado por aquí en la sala, no? Está ahí, no quiere pasar. No quiere pasar, hay algún abogado en la sala. El procedimiento penal no se puede parar, pero las medidas cautelares se pueden cambiar a lo largo de todo el procedimiento. ¿Qué va a ocurrir? Que como esto va a ser más larga que la de los ERES. Esta instrucción va a ser más larga que la de los ERES. Lo que se va a ir es suavizando la situación de las 9 personas que ahora mismo están presas. Se permitirá la vuelta o el retorno de las 3 personas que están fugadas, y se hará un juicio en el que exclusivamente se les aplicarán, se les condenará o se les
Incluso se le juzgará exclusivamente por el hecho de la prevaricación, que es el único delito que no se van a poder quitar, y que además es el que permitirá la vuelta de los que están fuera. Eso es una suavización, es suavizar. Al final se quedarán con unas condenas que serán simbólicas, es decir, que no podrán dedicarse a optar a cargos públicos, ¿no? Y finalmente, a mí me gustaría ver, en fin, cómo Pedro Sánchez sale de aquello en lo que se metió, explicando que España era un país formado por varias nacionalidades. O sea, que haya llegado a presidente de gobierno un señor que vulnera de esa manera el principio básico de cualquier país, Estado, que es la soberanía nacional, diría, en el mundo occidental desarrollado. Este señor debería recibir cuanto menos unas clases y saber que la soberanía nacional es lo que hace a una nación ser nación, y que si la soberanía nacional es la delegación de poder que nosotros hacemos, es una única delegación de poder. Luego no puede haber más que una nación para un objeto de soberanía. Es el principio constitucional básico de la actual Constitución que tanto le gusta defender. Ya veremos si la cambian o no la cambian. Pero es que esto trasciende el tema de la Constitución. Es decir, la soberanía nacional, es decir, el reconocimiento de que la propiedad de la nación es de todos los ciudadanos de ese país, es el único argumento que podría cualquiera de las opciones de los separatistas. Yo creo que Pedro Sánchez es consciente de ello y que por eso habla de diversas nacionalidades para ir introduciendo una nueva posibilidad de ruptura dentro del debate y poder mantenerse en el poder, lo que él deje que sea España, si no se le paran los pies en las próximas elecciones. Por mi parte, eso es todo. Creo que me he atenido... muy bien. Creo que me he atenido. He hablado un poquito rápido porque como estos señores están con el crono al lado, pero prefiero casi quizá entrar en el debate o en la... Bueno, pues que aportéis vosotros, que tenéis más que aportar. Nos has explicado magníficamente lo que ha pasado desde junio hasta el 25 de septiembre. Lo que va a pasar nos lo leemos bastante bien. Entonces, bueno, ahora pasamos a las preguntas, como siempre, ya sabéis. Se levanta la mano y yo por orden voy dando la palabra al que quiera hacer una pregunta al ponente o al que quiera expresar su idea respecto a este asunto que estamos tratando. El primero que la ha levantado es Fausto Eras, que es el presidente. Hay que comprenderlo, soy el presidente. José María y después Cristina. Soy el presidente. Sí. Pues adelante. Tienes que decirlo 17 veces. No tengo ya. 18 dijo Pedro Sánchez en la entrevista en televisión que él era el presidente de gobierno y que decía, es que yo soy el presidente de gobierno. Es que yo soy el presidente de gobierno. Le falta una, si lo ha dicho 17 le falta una. Bueno, pues como soy el presidente, os calláis y me oís. No. A veces saludo. No, vamos a ver. Pues muchas gracias, Juan. O sea, yo creo que has centrado muy bien el tema, que lo has trucidado perfectamente. Y claro, al final de todo esto, que de alguna forma a mí me parece en gran parte inevitable lo que estoy diciendo, se han ido dando pasos muy seguros, muy bien medidos, lo que has comentado de las dos comunidades autónomas del PP, que son las que han sido pioneras en ciertas canalladas, pues bueno, lo tenemos claro. Vamos a ver, aquí vemos desde que las dos autonomías del PP hacen esto, a que por ejemplo has citado al final y ya acabo enseguida al señor Borrell, y el señor Borrell, macho, ha hecho mutis por el foro en un tema tan puñetero como el que tenemos, que es eso de Gibraltar y el Brexit, que era una oportunidad bastante potente para tal, y resulta que cuando por fin tenemos o pudiéramos tener a nuestra espalda un apoyo serio en bloque de la Unión Europea, estos traidores se dedican a andar en tratos con el enemigo, a decir, bueno, no os preocupéis, que aquí vais a poder seguir viniendo, que etcétera, que hoy por favor el Reino Unido, qué gran ejemplo, en fin, estas mariconadas, dichas en serio, que no están. Ten cuidado que luego hay que hablar del ministro. No, yo me refiero, yo me remito a lo que ha dicho la señora ministra. Claro, que dice que ha sido en un contexto determinado, no pretendía ser. Sí, que hay un corte que está sacado de contexto. Sí, está cortado la grabación. Sí. No, pero yo lo que voy, a mí lo que me preocupa, la pregunta es, ¿cómo salimos de esto?
¿Tiene España en su organización actual como nación, la sociedad española, el pueblo español ese que tan buen vasallo se hubiera el buen señor y todo aquello, estamos en disposición de salir por nosotros mismos de esta? Esa es mi pregunta. ¿Cómo reprogramamos a todos los niños, a los que van a meter en el coco, cosas que, oye, que si tienen que llegar a ellos, ellos llegarán, pero no tenemos por qué adoctrinar en ese sentido, ni en ningún otro, si me apuras. Y yo soy persona que tiene unos ideales y quiero en ellos, pero no se me ocurriría ir a machacar a nadie con consignas. Pero también te digo una cosa, cabe esperar una implosión de tal magnitud, ajena a España en sí misma, algo que se cargue la Unión Europea, una quiebra bancaria, algo que a lo mejor nos ponga en situación, por desgracia, de volver a ser dueños de nuestro destino. No lo sé. El ejemplo lo tenemos en Hungría y en Polonia. Son dos países que han decidido. Lo de Inglaterra lo dejo aparte, porque Inglaterra siempre ha tenido su propia historia, además hasta que no recuperemos Gibraltar, que por cierto, Gibraltar no se ha recuperado porque no se ha querido recuperar. Por supuesto. Porque si aquí se vuelve a cortar, como se hizo hasta el año 78, 79, no solamente la valla, sino el suministro de agua y de gas y de electricidad, estos señores no pueden sobrevivir con los beneficios económicos que tienen. Y en cuanto les empieza a costar dinero ser ingleses, vuelven a ser españoles porque les salen más baratos. Es una cosa muy sencilla. Son ingleses, es como un catalán hablando raro. Son ingleses. Sí hay salida. Es lenta, es difícil, es cuestión de un trabajo, como ha habido en el sentido contrario, de una generación, pero nos ha quedado claro, Polonia y Hungría tienen ahora mismo dos gobiernos que están defendiendo, sin haber modificado prácticamente las leyes, están defendiendo la familia, están defendiendo la identidad cristiana de Europa, por lo tanto, la propia y por lo tanto la Europa, están defendiendo sus fronteras, no se han sometido a los dictados de la Unión Europea, y además han creado un grupo que está teniendo cada vez más apoyo, que es el grupo de Visegrado, en el que, bueno, parece que hay países, curiosamente países que han vivido el comunismo. Esto es a estudiar, porque esto no es comunismo, pero las técnicas son muy similares a las del comunismo, que han decidido que la soberanía nacional es sagrada y que ellos son depositarios por delegación y que por lo tanto han entendido lo que es el principio de soberanía nacional, lo que sus ciudadanos les han encargado. Sí, tú dices que tú no eres partidario de adoctrinar, porque yo sí, yo creo que se debe adoctrinar. Se puede adoctrinar en el bien y se puede adoctrinar en el mal. Yo como católico soy una persona fundamentalmente doctrinaria. Yo no soy relativista, por lo tanto creo que hay verdades absolutas. Y una verdad absoluta debe ser implantada racionalmente en las generaciones que nos suceden. Porque solo de esa manera, solo con un despertar de las generaciones que nos suceden, solo con un trabajo de concienciación brutal, se puede devolver el sentimiento de orgullo de pertenecer a España, que se les ha robado desde el mismo año 78, yo creo que desde antes, pero que desde luego tuvo su punto de explosión en la firma de los acuerdos del Hotel Majestic, cuando ya se le cedieron todas las capacidades para adoctrinar desde la escuela, desde la judicatura y desde incluso las comisarías. Pero una cosa es la transmisión racional de principios y otra cosa pero eso es adoctrinar, Yo cuando iba a catequesis me transmitían la doctrina católica y por lo tanto si me están transmitiendo la doctrina me están adoctrinando, pero para el bien, no para el mal. Entonces yo creo que en ese sentido debemos ser adoctrinadores, debemos ser muy doctrinarios. Rumanía acaba de prohibir hace poco por su parlamento hoy me mandaba los temas de adopción de niños por parejas. ¿No? Hoy me lo mandó precisamente un amigo rumano. Rumanía anuncia referéndum para obstaculizar las uniones y los matrimonios homosexuales. Es decir, son países que tienen verdadera identidad. Hace una semana culminaba a palos, una marcha que llevan 3 meses haciendo patriotas rumanos para recuperar Moldavia. Y es curioso, ¿no? Porque los moldavos también quieren ser rumanos. Claro, creo que se persigue. Pero la Unión Europea no quiere. ¿Por qué? Porque es la fortaleza de las patrias. Porque es devolver los principios de soberanía que ellos mismos nos están hurtando. Cuando nosotros entramos en la Unión Europea nos dijeron libre circulación de capitales, personas y mercancías. Dije, coño, esto puede ser hasta bueno. No, yo no soy una persona liberal. Creo que el liberalismo
es contrario a los principios que yo tengo, pero digo, esto puede facilitar que entre dinero a España. España entra con un 31% del PIB dedicado al sector industrial y ahora a día de hoy no llegamos al 25%, nos ha costado aparte de la reconversión industrial que fue algo nefasto. Pero es que encima la Unión Europea ya no es la libre circulación de personas, mercancías y capitales. La Unión Europea es el robo de la soberanía nacional en fronteras, en capacidad monetaria, en algo que es increíble, en política, en penal, en derecho penal. ¿Por qué a mí me quitan la doctrina Parot? Para casos de terrorismo, violación, asesinatos múltiples. ¿Por qué me sacan a 270 delincuentes de la calle que yo tenía confinados en las cárceles? Déjame pegarle un tiro entonces. Pero no me haga usted que el violador del estilete, el violador del chándal, el violador del ensanche, los tres han vuelto a delinquir ya. Ya han vuelto a violar a gente. Porque unos señores desde Bruselas, que no han pisado España en su puñetera vida, han decidido que esos señores tienen que salir de la cárcel. Y señores a los que no ha votado nadie, por cierto. Bueno, pero eso es otra. Vamos a cortar. Sí, perdón, parece. Perdón, sigo yo el culpable. No, yo. Presidente quiere... ¿Tú me das un codazo? Sí. El presidente abusa. Estoy entre el ponente y el presidente, rima, y estoy... Mucho ente aquí. José María Gil. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo creo que hay algún interés por ahí, aparte de todo lo que has contado, porque en esta moción de censura, si el señor Rajoy dimite, se acabó la moción de censura y se va a elecciones generales. ¿Qué interés hay ahí detrás para que este señor no dimitiera? A ver, se ha dicho mucho que si Rajoy hubiera dimitido, se hubiera parado la moción de censura y no hubiera habido... No, porque el PNV tendría que haber la continuación de un gobierno del PP con otro líder. Y el PNV ya se había sumado a la moción de censura, y que no nos salían las cuentas. ¿De acuerdo? Porque por mucho que lo hubiera apoyado Ciudadanos, se quedaban en 172. Necesitaban los 5 del PNV. Por lo tanto, hubiera quedado a expensas del PNV. Y el PNV ya tenía pactado con el PSOE en la primera noche de las dos días que duró la sesión de las sesiones en el Congreso para la moción de censura. Es verdad que hay intereses que se nos escapan. Yo realmente creo que lo que yo he contado y expuesto sería una visión casi completa de la situación si afectase exclusivamente el daño hecho a España, el daño hecho a la patria, a la izquierda y al separatismo. Pero es que el daño viene también hecho por los autodenominados la derecha, porque de Ciudadanos no hemos hablado. Pero vamos, un partido que se presenta como la garantía de lo que va a ocurrir, de la defensa de España, y dice cosas tan diferentes en Andalucía como en Cataluña como en Madrid. En unos sitios es medio autonomista, separatista como en Andalucía y vota a favor de todos los postulados identitarios andaluces. Y luego en Cataluña, ahora se han callado también, ahora también se han callado. Son los primeros en llamar a 155 y no sé qué. Y el PP tiene también, yo me niego a creer que sea exclusivamente complejos. Hay unos intereses. A mí se me escapan, pero estoy totalmente de acuerdo que hay unos intereses. Se me escapan porque no entiendo cuáles pueden ser, no entiendo qué les puede aportar. Porque está claro que ya se les ha demostrado por activa y por pasiva que con concesiones no van a atraer a la izquierda y a su enemigo habitual. Que estaría dispuesto hasta a pegarle un tiro en una cuneta, como lo ha hecho la ETA, Bildu, los señores que han apoyado la moción de censura. Es decir, que no me estoy inventando nada. No entiendo, o son tan sumamente imbéciles como para creer que pueden seguir atrayéndoselo con caramelitos. Pero o hay algo que van a recibir a cambio. Ciudadanos está potenciado por la Caixa, ¿no? Por el IBEX 35 supongo. Sí. Está, con lo cual son marionetas de esta gente. Entonces, está clarísimo. Y el único que podía estar un poco, al margen de todo este tema, que es el PP, pues resulta que tiene el complejo de ser de derecha. Y mientras sigamos
o sigan pensando que el complejo es importante, pues seguirán haciendo lo mismo. Yo creo que tenemos en el corto plazo dos opciones que cubrirían el espectro, todo el espectro de la derecha y el más allá de la derecha. Es decir, ya, es que, a ver, yo sí me encuentro a gusto considerándome una persona socialmente de derechas. Sí me encuentro, si entendemos la derecha como el conservadurismo casi llevado a su máxima expresión, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo tenemos dos opciones y hay que potenciarlas. Aquellas personas que se consideran de derechas tienen la obligación moral de dar su apoyo a Vox. Y aquellas personas que se consideran que están un poquito más allá tienen la obligación moral de dar su apoyo a la coalición, vamos a saber el nombre en breve, pero de momento le vamos a llamar coalición euroescéptica formada por la Alternativa Española, la Falange y Democracia Nacional. Son las dos opciones, las dos únicas opciones que respetan y defienden la identidad nacional y que además defienden la recuperación de la soberanía en España. Del resto nada, porque la solución de Ciudadanos es más Europa. Y el PP ha tenido la solución en las manos con una mayoría hace 2 años de 182 diputados y no ha tenido huevos para afrontar los problemas. Entonces, no sirve. Entonces, tiene que haber unas formaciones que obliguen a ese cambio en el juego de poder político. Y las dos únicas que hay que defiendan la soberanía nacional y la identidad nacional, por supuesto la integridad de la patria y todo lo que ello conlleva, son esas dos, Vox y la coalición euroescéptica. Cada uno deberá pues, plantearse qué es lo que ellos consideran más adecuado a su forma de pensar. Yo lo tengo claro, no me voy a abstener de decirla porque no creo que sea lo correcto. Yo tengo claro, yo opto por una de esas dos opciones, claramente. Crista, es tu primera tertulia, bienvenida. Esperemos que no sea la última, esta es tu casa. Muchas gracias. Adelante. Buenas noches, Juan. Hola, Una buenas noches. exposición muy concreta y creo que muy acertada bajo mi punto de vista también. La pregunta que te iba a hacer se ha contestado ya un poquito, porque como te he visto tan informado, te iba a preguntar qué hay real, porque las formaciones que has dicho, yo he pertenecido a alguna de ellas, y sé que hay muy pocas posibilidades en este momento tal como están las cosas. ¿Hay alguna fuerza fáctica real para ese plan Zapatero que al fin y al cabo es el plan Soros? ¿Crees que hay alguna fuerza? Desde Para luego ponerse a ello dices. Sí, no es el PP ni es Ciudadanos, que en un momento dado podrían ser parte de Soros también, no tenemos ningún problema en eso. Yo estoy convencido que si se trabaja bien de aquí a mayo, al 26 de mayo, estoy convencido que Vox tiene muchas posibilidades de entrar tanto en el Parlamento Europeo. Yo sí que soy de los que piensa que está rondando ahora mismo los 700.000 votos, que le daría 2 europarlamentarios, y en muchos ayuntamientos y en alguna comunidad autónoma. Estoy convencidísimo. Y del mismo modo estoy convencido que si se trabaja bien y de una puñetera vez convencemos a los patriotas españoles que votar en una urna no es un demérito. No, es que, coño, yo he sido candidato por un partido que hoy, de existir hoy, estaría en esa coalición. Y no fui a votarme el día de las elecciones. Es verdad que tenía 19 años y estás en otras cosas. O sea, pero es que no se puede vivir. O sea, o aprovechamos las reglas del juego para cambiar las cosas e implantar nuestros principios y nuestros valores con las reglas del juego. Y luego ya veremos cómo las cambiamos. ¿Cómo cambiamos las reglas del juego? Que es posible. Es decir, la Constitución se puede cambiar. Lo que no se puede cambiar es porque a mí me sale de las narices y me llamo Carlos Puigdemont. ¿Vale? Pero se puede cambiar. Entonces, pero hay que hacerlo o aceptamos las reglas del juego o estamos condenados a desaparecer. Entonces, yo creo que sí que hay posibilidades, pero hay que hacer las dos cosas. Primero, hay que dejar de pegarnos entre nosotros. Yo dirijo un medio en el que colaboran gente que va a estar en esa candidatura socialpatriótica, como ellos se definen, pero que todavía no sabemos el nombre, y en el que colabora gente que pertenece a Vox. Y solo les pongo una condición. El primero que se meta uno con los otros está fuera. Os podéis meter del PP a la izquierda con lo que queráis, pero el primero que se meta uno con otro deja de tener la tribuna del Correo de Madrid para poder escribir. No somos un medio grande, pero coño, nos leen 50.000 personas al día. Joder, y 50.000 potenciales votantes vuestros, que tienen su mujer o su marido
sus hijos, sus primos, y que pueden hacer apostolado, y permítaseme la expresión porque esto es una cuestión de creencia, entre su gente. Yo no puedo... O sea, esto, Álvaro Romero, todos sabemos de dónde viene, coño, es el dueño del Correo de Madrid. Yo lo que no voy a consentir es que un saludo para Álvaro. Luego, cuando vea esto, me regañará. No. Yo no voy a consentir que para dos opciones que tengamos estén pegando unos a otros, porque ha sido el mal de los movimientos de defensa de la patria en España desde los años 80, el caudillismo y el mi parte. Mira, bueno, yo hablo desde los años 80, yo en el año 80 tenía 8 años, tampoco, que vosotros sois muy mayores, pero es verdad, o sea, yo no lo voy a consentir, y si veo que es un error, o sea, ¿por qué una persona que defiende la vida, la unidad de España, nuestras fronteras, la identidad nacional, las raíces cristianas, es malo porque no van mis siglas? Entonces vamos a entrar en el juego este de la democracia nefasta, pero muy rápido. Principios y valores. Entonces yo creo que sí que hay una oportunidad. Y de verdad, si yo hubiera elegido una de esas dos opciones y viera que es la que no tiene posibilidad, y me da igual una que otra, automáticamente cambiaría el sentido de mi voto a la otra para dar la posibilidad. Y ya vendrán tiempos mejores. Yo creo que es un acto de generosidad que hay que hacer ahora mismo. Hay que renunciar a grandes cosas y hacer un acuerdo de mínimos, pero de mínimos irrenunciables. Hoy me han mandado una cosa, no la he leído todavía, es de Vox, si queréis os lo puedo hacer llegar, creo que mañana lo tendremos publicado en el Correo de Madrid, que son las 100 medidas irrenunciables que Vox va a presentar en Vista Alegre, en el acto que tiene el día 7. Estoy convencido que cualquiera de los partidos que forman esa coalición social patriótica aceptaría, si no las 100, el 80%. Creo que es bastante más de lo que tiene en común con los otros. Bueno, José María, nuestro ilustre abogado y miembro de la Junta. Tiene usted la palabra. Buenas tardes y gracias por la exposición. No la podía escuchar entrar, pero te digo que... Pero te lo imaginas. Bueno, también me la imagino, ¿no? Bueno, hay una cosa en la que sí estoy de acuerdo contigo, creo que es el fin último de realmente lo peligroso. José María, ¿te importa subir un poco la voz? Sí. Que Jesús creo que sí, estoy de acuerdo contigo que es la intención y lo que podría resultar finalmente peligroso, aunque sinceramente no creo por cuestiones técnicas que pueda llegar a ser lo que es tratar de disolver lo que es el concepto de nación. Al final el concepto de nación viene reconocido en nuestra Constitución, en el título preliminar, y para modificar eso se requiere una serie de mayorías que son cualificadas, en concreto 2/3 del Congreso, 2/3 del Senado, disolver las Cortes. Estamos hablando de 230 votos en el supuesto del Congreso. Eso es prácticamente imposible, con lo cual a mí eso realmente no me genera ningún miedo. Y si el PP se quedase con menos de 100, si el PP se quedase con menos de 117 en unas generales, y Ciudadanos ya ha dicho que quiere tocar la Constitución y se abre el proceso de reforma constitucional, ¿no ves el peligro? No, y te voy a explicar por qué. Te digo, primero lo planteo en la situación actual, en el arco parlamentario que tenemos. O sea, tendría que votar en contra el PP, forzosamente. Sí, o a favor, pero con menos de 117 está fuera. Bueno, vale, pero yo digo la situación actual. Sí, pero vamos a ponernos en la hipótesis que tú planteas que en las próximas elecciones pues se modifica todo, ¿no? Vale, pero es que 2/3, 234 en el supuesto al Congreso, más luego no sé cuántos senadores hay, pero 2/3. 250 creo, ¿no? No sé. Bueno, pero, creo que son 250, sí. Bueno, vamos a quedarnos con el Congreso. Sí. 234 votos. Otros 2/3 en el Senado. Disolver las cámaras, volver a votar, lo cual ya conllevaría necesariamente que la gente que no estuviera de acuerdo con eso, aquellos representantes que ha votado probablemente no los votaría, surgirían otras fuerzas probablemente, y no creo que pudieran llegar a esos 234. Me cuesta mucho trabajo pensar que eso pudiese suceder en España, porque al final decidiría la gente que vota. Y luego quedaría una tercera cuestión. Vamos a suponer que eso también se aprueba con 2/3 y 2/3. Se tiene que volver a votar 2/3 y 2/3. Esa es la reforma constitucional tal y como está planteada en el artículo 168. Es que luego tiene que ir a un referéndum y se tiene que votar. Pero si yo creo que las medidas tal como se estableció en el régimen del 78 se puso de forma tan complicada que a mí me parece prácticamente imposible que eso pueda suceder. O eso, o si no, pues bueno, pues es que los españoles habremos querido que sea así, y yo no creo que haya
ese quórum suficiente para que pueda ocurrir. En realidad, ¿qué es lo que sucede? A mí lo que me preocupa de la cuestión de Zapatero es que, bueno, pues es un tío que es un hedonista, que es un narcisista. Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, perdón. Bueno, que era lo mismo. Sí, pero es lo mismo, lo que pasa es que uno está trabajando para Maduro y el otro para Soros. Este es más peligroso, porque no deja de ser inteligente, porque bueno, pues para estar donde ha llegado, desde luego la inteligencia, o algo que se me escapa a mí también, y que parece ser que se le escapa a todo el mundo, pero yo no sé lo que es. Entonces, voy a presuponer que es una persona medianamente inteligente, lo suficiente para haber llegado. El problema para mí es que se pretende quebrar lo que es la sociedad y que estemos discutiendo. Mientras tanto, yo me respeto en el sillón y al fin y al cabo es lo que básicamente les importa. Y yo creo que no hay mucho más que eso. Realmente creo que les importa una mierda si España, si Cataluña se va o no se va. No creo que sea cuestión de su incumbencia. Al final, sí, tiene que pactar con unos o con otros o con quien sea, o incluso con el PP si fuera necesario para quedarse, lo hará. Pero no creo que al final la sangre llegue al río. Y una segunda cuestión que comentabas antes por el tema procesal, que preguntabas antes si había uno. Bueno, creo, si no me equivoco, tampoco lo he seguido, dejé de seguirlo porque me enfadaba bastante la cuestión, pero si no me equivoco ya se dictó auto de procesamiento con una serie de delitos, es decir, la discusión se acabó. Ya es una cuestión de que en un momento determinado citen a las partes para juicio, ni más ni más menos. Hay una fase intermedia donde se tendrá que hacer el escrito de acusación, las conclusiones provisionales por parte fiscal, Vox me parece que está personada, y luego se le dará traslado a la defensa, y una vez que hagan sus conclusiones se le citará para juicio. Desde luego no les van a... Pero la situación de encarcelamiento puede modificarse. Claro, eso es lo que te iba a comentar, porque ha terminado la instrucción, realmente... Sí, se puede ir a su casa, no ir a si no hay riesgo de fuga, ni pero riesgo de fuga sigue estando, en la medida que haya 3 fuera, pues eso es suficiente para que se... Pero es lo único que les queda. No es lo único, claro, pero no hay riesgo de destrucción de pruebas, porque no lo hay, bueno, no sé, no me atrevo a decir que no haya riesgo de reiteración de porque siguen reiterándonos las declaraciones día a día. Pero no, yo me refiero... Pero van a decir que no, que es libertad de expresión. Sí, bueno, bien, pero yo me refiero a los señores que están dentro. Y yo no sé hasta qué extremo se volverían a atrever, después del tiempo que llevan en prisión, a repetir conductas o manifestaciones del mismo tipo. No lo sé. Yo, sinceramente, pienso que no tendrían el valor de volverlo a hacer. Al final la prisión preventiva disuade, o sea, solamente hay que estar dentro. Entonces, claro, desde fuera puede parecer que 8 meses o un año, no sé exactamente el tiempo que llevan, pues es poco tiempo, pero hay que estar dentro. Entonces tú miras 8 meses para atrás y dices, hostia, cuidado, que todo lo que me estoy perdiendo, por al fin y al cabo hacer una serie de manifestaciones que ellos mismos saben que no va a llegar a ningún lado. Y la última cuestión, efectivamente yo también pienso que el delito de sedición no cabe, acabarán condenados, si es que acaban condenados, entiendo, por el delito este que comentabas antes, el de prevaricación y probablemente el de malversación de fondos. Ya está, eso es lo que quería. Sí. Bueno, en eso estamos de acuerdo. Hay otra cosa que has dicho que me parece fundamental, y es como parte de la estrategia, lo debería haber incluido, se me ha pasado, cuando me estaba preparando la exposición, pero es verdad, es fundamental. Son auténticos artistas creando cortinas de humo. Llevamos 2 meses, 3 meses desde junio hablando de si van a sacar a Franco del Valle de los Caídos o no. Es una cosa que en lo personal me preocupa, claro que me preocupa, por varias razones. Una la mantuve el otro día en un debate en televisión, en Hispan Televisión, y al final, dentro de cámara no, pero fuera me dieron la razón. Es decir, si la cuestión es cómo se está haciendo, me preocupa, pero vamos, realmente lo que están haciendo es que hablemos de eso. Entonces la sociedad vuelve a decirse, y esta se divide al 50%, porque esto es así. Los que sí, bueno, se divide al 30 que sí, 30 que no, y al final el 40% que le da exactamente igual, ¿vale? Pero sin embargo, copan hasta portadas de periódicos. Y mientras tanto, por detrás, siguen en su estrategia de aplicar su programa político, algo que no hizo jamás el PP, porque se dejó el programa político sin aplicar, ¿no? Entonces creo que sí, que eso es fundamental y que deberíamos haberlo recogido. Nos distraen, ¿no? Nos distraen. En cuanto a lo del Valle de los Caídos, si me permitís, simplemente os hago una referencia. Hay una cosa perversa en todo esto, y es que el argumento
que van a empezar a aplicar para todo una vez que se apruebe la modificación de la ley de memoria histórica en el Congreso, que se va a aprobar, porque si el otro día nadie votó, esta es la prueba, si el otro día nadie votó contra la exhumación, nadie va a votar, bueno, dos, que yo todavía no sé si se equivocaron o no se equivocaron, alguien le ha ido algunas, han dicho que se equivocaron, ¿no? Sí, sí. Ah, claro, sí. ¿Quién va a votar contra la modificación de la ley de memoria histórica? Esa ley, aparte de todo lo que lleva de sanciones, lleva una cosa, míratelo, porque es fundamental, declara como ilícitos y como, no sé cuál es la figura legal, como no válidos las leyes de represión de la masonería y del comunismo, de creación del Tribunal de Orden Público y la tercera ley represiva del franquismo. Si se declaran como no válidas, se puede declarar por el mismo argumento toda ley del franquismo como no válida. ¿Qué puede ocurrir con la ley de reforma política? Declararían no válida las Cortes Constituyentes y por lo tanto no válida la Constitución. Creo que es nefasto. No, que lo pueden intentar, me refiero. Es decir, se pueden encargar una detrás de otra, y una vez que se han encargado estas, se van a por el foro del trabajo y entonces hacen una legislación laboral a la medida de sus voluntades soviéticas o de Soros, lo que quieras, y después otra, y después otra. Si es que esto es el pasito. Llega un momento en que dicen, bueno, y ahora nos cargamos la ley de reforma política. Y si llegan a eso, en cuanto a lo que decías antes, los 234 diputados, es verdad, hace falta 234 diputados, pero solamente para disolver las Cortes, para convocar unas elecciones a Cortes Constituyentes. Luego ya, no sabemos... Pero si tiene que votar la reforma constitucional que se pretenda, lo tienen que aprobar 2 tercios. No, 2 tercios es para disolver, para que se inicie el trámite de reforma constitucional. Pero no tiene que ir esbozada la nueva Constitución. No, si no me equivoco, tú propones la reforma constitucional, lo tienen que votar 2 tercios del Congreso, 2 tercios del Senado, disolver y luego las nuevas Cortes, tanto Congreso como Senado, proceden a su estudio y vuelven a votar. ¿Y cuándo se disuelven para crear unas constituyentes? Se disuelve. Te estoy preguntando, ahora soy yo que pregunta, porque no lo sé. Una vez que lo han votado 2 tercios. En la primera votación. En la primera votación. Si hay 2 tercios. Y lo que venga después será constituyente. Y después se crean otras nuevas Cortes que tienen a su vez que aprobar eso. No deja de ser una garantía. Vuelven a votar y tiene que haber otra vez ese quórum cualificado de 2 tercios. Y luego hay otra tercera garantía, que es que llegamos a ese extremo, a ese segundo supuesto, y tiene que ir al referéndum y se tiene que aprobar por referéndum. Y si es así, pues se modifica la Constitución. Pero previamente se tienen que haber dado esos 3 pasos. A mí me da cierta tranquilidad el segundo, que es lo que yo desconocía. Porque lo del referéndum, coño, la ley de reforma política, cuando España no había oposición al franquismo, en el año 76, hubo un 95%. Hasta doña Carmen Polo salió pidiendo el voto a favor del sí, coño. La manipularon. O sea... No, y la OTAN. Y la OTAN, es decir, a mí el referéndum no me parece una garantía. Me parece una garantía ese paso intermedio. Yo lo desconocía y me acabas de dar cierta... Sigo pensando que tienen muchas vías para hacerlo. Oye, si no, estos lo hacen por decreto ley, que es exactamente igual, ya sabes que les sirve de todo. Y el Senado se lo salta, mano, les han dicho que no. Lo dejamos ahí, el... Sí. Bueno, antes de darle la palabra a Carlos, como ha salido el tema del Valle Caído, de la memoria histórica, adelantaros, lo voy a decir al final, pero lo he adelantado ahora. El lunes 8 de octubre estará con nosotros Jaime Alonso, que es el portavoz y vicepresidente de la Fundación Nacional Francisco Franco, para ilustrarnos sobre todos estos temas. Os lo digo, o va a llegar ya mañana la información, para que sepáis que como también es un tema importante, un tema de actualidad, un tema que pues mejor que él nadie nos va a poder hablar. En este caso será lunes, no martes, lunes 8 de octubre. Carlos Jardesa. Bueno, sobre lo que había comentado José, sobre por qué Rajoy no dimitió antes. Es cierto que una vez que se empieza la moción de censura ya daba igual, porque ya no lo iban a apoyar, pero antes sí que se valoró que él dimitiese. Lo que pasa que el Partido Popular, como el PSOE, todos hacen sus cálculos electorales de cada momento, su dimisión sería convocar nuevas elecciones después de haber salido el último escándalo de la corrupción. Y era como admitir que él estaba ahí metido. Por lo tanto, como solo piensan en ellos, no piensan en lo demás, pues en ese cálculo no les entraba y decidieron ir a la moción de
censura, ¿no? Lo mismo hubiesen hecho cualquier otro partido, porque ellos hacen sus cálculos de más. Hoy ha salido el nuevo CIS, ¿no? Las nuevas, y todo va ya encaminado a unas elecciones. O sea, esto va ya... Pero ojo, sois conscientes, a mí es que me gusta buscar esas perversiones. Sois conscientes de que el CIS, que nos cuesta 3 millones más a todos los españoles, 3 millones, oye, la ley de dependencia algo se podía hacer, ¿no? Que son las pensiones, poco da para las pensiones, ¿no? 3 millones, pero ¿cuántas personas pueden recibir ayuda domiciliaria en su casa que están esperando la ley de dependencia desde hace años, que se mueren sin recibir la más mínima ayuda? Yo te lo digo porque recientemente, bueno, esto lo sabéis, mi padre falleció y menos mal que tenía un buen pasar, si no, aquello es... para la gente sin posibilidad es duro, es duro. Es decir, se toman datos hasta el 11 de septiembre. ¿Por qué? Porque el 12 sale el tema de Pedro Sánchez y su tesis. El 12. O sea, no disimulan. No toman datos hasta el 12. O hasta el 10. No, hasta el 11. No, hasta el 11. Nada más, manda huevos, Ha habido datos hoy de que habían bajado un 5%. Hablaban de intención de voto sí, yo tengo aquí los datos, y se mantiene todavía en un 30%, lo cual sigue siendo imposible. Yo te digo, bueno, si esto va a ser un poco... De aquí, o sea, cada mes va a ser así, es decir, todo lo que se está haciendo es tema electoral. Las medidas que ha sacado Podemos ayer para apoyar los presupuestos es campaña electoral, lo de los 10.000 millones, no sé, yo creo que aquí muchos estaremos de acuerdo que los bancos paguen más, o sea, determinadas cosas que tú le preguntas a la gente por la calle. Yo no estoy de acuerdo que los bancos paguen más, porque luego me van a cobrar a mí. Sí, bueno, pero el liberalismo funciona así. Si no hubiera liberalismo, yo estaría a favor. El liberalismo queda así. Todo ese tipo de normas, pues tú le preguntas a la gente en la calle y decir, sí, estoy de acuerdo, ¿no? Es decir, ya todos están en campaña electoral. El PP también está en campaña electoral, todos. Es decir, aquí, de hecho yo creo que habrá elecciones antes de las europeas, yo no me extrañaría que se convocase, porque si siguen dimitiendo ministros... Generales, sí, es que nos queda poco plazo porque son 3 meses antes. Sí, pero... Entonces tendrían que ser en febrero, 26 de febrero. Pues es que siguen dimitiendo muchos ministros... Tiene hasta noviembre para convocarlas. Y el tema de la tesis va a seguir, o sea, no, yo sí que creo que van a ser, adelantadas, pero las van a tener en octubre, septiembre, incluso con el verano por medio para que la gente tenga el verano de descanso y demás. Pero estoy convencido que van a ser después, poco después. Pero depende de sus encuestas y cómo lo vayan viendo. Yo creo que va a ser un poco así todo este tema. Y luego con el tema de Cataluña. Tenemos a nuestro presidente ahora mismo, ha estado en Canadá, lleva unos días... Sí, aprender lo que pasa en Quebec. Y posiblemente a lo que nos vayan a vender sea el tema canadiense de Quebec, con la ley de claridad que se utilizó allí para los 2 referéndums que hubo, bueno, los 3, que hubo en Canadá. Y yo creo que van a estar un poco entreteniéndonos un poco con ese tema que no entra en nuestra Constitución, no entra en ningún sitio, pero van a estar por ahí. De hecho, todo lo que han estado hablando el PSOE de este verano para acá, y últimamente con el tema de un nuevo referéndum, o de que tengan derecho a votar algo... Sánchez lo ha dicho, al final los catalanes tendrán que votar. Entonces yo creo que vaya un poco por ese camino de intentar... vender la burra por ese lado. Venderlo por ahí y distraernos por ese lado. ¿Sabes lo que van a hacer? Van a hacer la misma jugada del PP del Constitucional, es decir, que tenga que ser el Constitucional que le diga que eso no se puede hacer. O sea, pero ellos van a vender que lo han intentado. Volver a un poco... Sí, pero es que no aprenden, O sea, señor letrado, corríjame si me equivoco porque llevo defendiendo esto en tertulias desde hace mucho tiempo. No se ha invertido la forma de proceder, es decir, el Ejecutivo gobierna. Si alguien considera sus derechos constitucionales vulnerados, recurre al Constitucional. No está el Constitucional para decirle al Ejecutivo si puede o no puede hacer una cosa. Vamos a ver, en el sentido de que la norma que se apruebe tenga una afectación directa a una persona en concreto, podrá, si tú vas a un tribunal y el tribunal no acepta tu tesis y tú entiendes que es vulnerado un derecho fundamental. Pero, por ejemplo, una norma directa que, por ejemplo, un decreto ley del gobierno no puede ser recurrido por un ciudadano. No puede, directamente. Te tiene que afectar directamente y solamente te va a afectar después de que haya ido
hayas recorrido la jurisdicción ordinaria y tú hayas denunciado la de uno a otro, vulneración de de uno a un otro, derecho ¿no? fundamental. O sea, Vale, o sea, yo no, por ejemplo, un decreto por sí, cualquier ciudadano no puede. Tú tienes el recurso de porque no es algo inconstitucionalidad, individual, porque no es individual, porque no es una y el acción recurso de individual, amparo. Son ¿no? los tres procedimientos que hay. Vale. Entonces el ciudadano de a pie solamente tiene acceso al recurso de amparo. En la medida que le acepte que se le haya vulnerado un derecho fundamental, pero previamente para acudir tienes que haber agotado la jurisdicción. La vía ordinaria. Exacto. Vale. Carlos. No, un poco. Sí, a mí yo te digo una cosa. La forma de funcionar que se está teniendo por parte del PSOE, del actual gobierno, me recuerda mucho a la del PP. En ese sentido creo que ya tenemos una experiencia, ¿no? Que podemos incluso prever los pasos, porque al final es la idea de ir retrasando la toma de una decisión exclusivamente con criterios de qué le beneficia o le perjudica más, no a mi partido, a España por supuesto que no a mi partido, sino a mí y mis intereses políticos. A mí mis intereses políticos, el yoísmo, ¿no? Eso es una vieja, ¿no? ¿Quién sé quién acuñó eso del yoísmo? Pero alguien que era muy listo. Es decir, no ya nos preocupa, por supuesto, el país, ¿no? La patria, ¿no? Ni el grupo. Lo hemos visto muy claro en el proceso que ha habido dentro del Partido Popular. Lo del PP ha sido lo de este proceso. Primero que ya sabemos que el PP tiene 70.000 afiliados, no 700.000. Algo, hombre, a mí me consuela pensar que se han quedado en el 10%, ¿vale? Eso por un lado. Por otro hemos visto que al final lo que eran banderías dentro del partido. Y además, con unos límites muy poco definidos. Porque, ¿qué diferencia había entre Cospedal y Casado? ¿Alguien me puede decir salvo que Cospedal lleva más tiempo viviendo de la política y Casado menos? Es la única diferencia, ¿no? Los otros tres, vamos, los quitamos porque ni entre todos sumamos. En las elecciones claustrales en mi facultad sacaba yo más votos que ellos, ya no te digo más. O sea, eso no tiene ningún mérito. Pero, ¿y realmente alguien ve alguna diferencia entre lo que era el PP de Soraya, que es el de Rajoy, y lo que está haciendo Casado? Yo es que no he visto todavía ninguna, ni ideológica ni práctica. Piensa que eso sí, pone alguna banderita más, ¿eh? El PSOE, Sánchez, en este caso, mandó votar en contra de su candidata en Europa, porque no la había apoyado a él en las primarias, y podían haberle dado un puesto a la presidenta de su grupo en el Parlamento Europeo. Y Elena Valenciano, ¿no? ¿Te refieres? Elena Valenciano. Sí, yo... Y votaron para que no saliese ella. O sea, que esto llega a estos límites durante un tiempo tuve mucha de confianza con su jefa de prensa. Y sí, eso es una cosa que además es que allí mismo, hasta en el Parlamento Europeo, sé de todas las manipulaciones políticas habidas y por haber, se vio raro. Digo, joder, si ya lo ven raro ellos, macho, imagínate nosotros. Sí, es cierto, es que son ellos y punto, no hay otra. Fausto. No, simplemente dos o tres cosillas que hemos ido comentando. Hemos citado hace poco el Canadá como ejemplo, ¿no? Y su ley de claridad y todo aquello. Claro, lo que pasa es que aquella ley estaba hecha para lo que estaba hecha. Y aquel referéndum se hizo para lo que se hizo. Que aquel referéndum se hizo para que Quebec no se separara en ningún caso. Ojo con eso, porque en la repetición han ido cada vez reduciéndose más y ahora son décimas los que lo separan. Y vosotros imaginaos una cosa, perdona un segundo, es que si no se me va. Ahora te dejo seguir. Perdona un segundito, señor presidente. Imaginaos que hay un cuarto referéndum y ganan por unas décimas el sí a la independencia de Quebec. ¿Se va a volver a repetir? ¿O esto es hasta que sale lo que quieren que salga? Y luego, es hasta que sale. Pero cualquier persona podría decir, oiga, que esto se ha hecho 4 veces, yo quiero que se repita hasta 4 veces. Empate. Ellos habían metido en su ley que dentro de Quebec, si había ciudades que habían ganado la mayoría en contra de separarse, se podían ir a la otra parte. Que es lo que pedían en el Brexit, que es lo que pedían los escoceses y los irlandeses y no sé qué en el Brexit, sí, pero que no es así, pero es que su ley no es así. Si es que al final las leyes de los demás nos pueden gustar mucho, pero no son así. Yo quiero unas leyes de defensa de fronteras como las de Urbán, por desgracia no las tengo. De hecho, los catalanes, los independentistas, han defendido lo de, como en Canadá, pero nunca dicen eso. Nunca dicen que Tabarne se queda. Efectivamente, nunca hablan de esas cosas. Efectivamente. No, bueno, era un pequeño, era un apunte simplemente. No, yo aquí vamos a ver, lo que veo son peligros. Primero, la Constitución española ya se ha modificado.
por mero acuerdo entre don José Luis Rodríguez Zapatero y don Mariano Rajoy Rey, modificó el artículo 135 que obliga a España a poner como principal objetivo económico el pago de la deuda. El artículo 135 de nuestra Constitución se modificó para introducir eso. Es decir, ya se hizo anteriormente cuando el Tratado de Maastricht se sustituyó la palabra pasivo por activo en el sufragio para poder adaptarnos, ¿eh? claro. ¿O no? Pero lo que voy, o sea, que se modifica como sea menester. Entonces, claro, o sea, un artículo 135 que me parece que en principio tenía 3 o 4 líneas, joder, con todo lo que metieron después, era un párrafo, era una página entera casi, bueno. O sea, que la Constitución se modificó. No es que la Constitución, yo lo he comentado muchas veces, esta Constitución tiene un problema y es que es un buffet. Hay de todo. Hay pescado, hay carne, hay dulce, hay salado, hay chorizo, hay salchichón. Pero en un momento determinado, allí hay uno que dice, no, de eso no se toca. O sea, que la Constitución dice que España es indivisible. No, bueno, pero eso no, ¿por qué no? ¿Cómo usted esto que dice que aquí cada cual agarra en su parte? Y aquí además nos amenaza, yo creo, un problema grave en cuanto al futuro de la unidad de España, y es que estamos en riesgo claro, de la misma forma que en 1642 perdimos la fachada atlántica con Portugal, gracias a la acción de nuestros queridos enemigos habituales, estamos en situación de perder tranquilamente la fachada mediterránea con Cataluña, con Valencia y con las Baleares, porque van en el mismo paquete. O sea, cuidado con ver solo el problema de las Ramblas de Barcelona. No. Y luego además quería apuntar yo quería apuntarte una cosa a lo que has dicho, Fausto. Una pequeña cosa. Claro, se modificó el artículo 135, se modificó como ha dicho el ponente, el artículo 13, no recuerdo en qué año, pero es que el procedimiento es totalmente distinto. Claro. Entre otras cosas, no se precisan de que hay mayoría reforzada para dependiendo de qué parte. Son 2 tercios y luego no se tienen que resolver las Cortes. O sea, las garantías no son tan importantes. Entonces, yo lo que quiero decir es que el riesgo al final, el riesgo de que la nación española se pueda dividir, o sea, por lo menos a fecha de hoy, yo no sé lo que podrá pasar mañana, pero a mí me parece, iba a decir improbable, pero casi voy a decir imposible. Creo que estamos poniendo una situación de alarma más allá de lo que realmente es, y mientras tanto entramos en este juego de la cortina de humo que refería él y que refería el ponente. Ya está, si es que no hay más, y no lo pueden hacer y punto, y no hay más. Y no nos alarmemos. Yo soy pesimista y me temo que, como decía el personaje aquel de la triste que decía Quevedo y tal, de solo cabe batirse. Pero bueno, no, vamos a ver. Yo mucho me temo que sí, que efectivamente que se está haciendo un trabajito bastante fino por parte del separatismo catalán, utilizando el catalán como idioma único de esos 3 sitios, apoyándolo, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí veo yo un grave problema. En esto. Si os fijáis, hay un artículo. ¿Cuándo se había hecho? Todos estábamos de acuerdo toda la vida de aquello del corredor mediterráneo y tal. Y de repente ahora aparece el corredor mediterráneo en anuncios en la televisión. Llama a tal sitio, di que te gustaría que se hiciera. No, a mí también me gustaría que se hiciera el corredor mediterráneo, pero que se hiciera el corredor mediterráneo para España. No el corredor mediterráneo a un plazo más o menos fijo o más o menos previsto para una secesión de toda la cornisa mediterránea. Y a ver, sí, claro, sí, bueno, no. De acuerdo, vamos, es que estoy viendo que aquí funcionan demasiadas cosas que confunden. Yo vengo de Alicante hace unos meses, sí, y la enfermedad que hay en Cataluña no la hay en Alicante, y mucho menos en Valencia. Mira, han sido muchas legislaturas. Pero a mí me preocupa más Baleares, sí, a mí también, la conozco menos también. Pero Valencia ha sido el PP a pesar de una corrupción de degeneración, ¿vale? Porque antes estabais hablando de lo que está haciendo el PSOE ahora mismo con Cataluña. ¿Quién ha sido el mejor amigo, el mejor socio de Convergencia y Unión y de Pujol? El PP. O sea, no nos engañemos. Esto es así. Ha hecho mucho. Pues a pesar de todo lo que ha hecho el PP en Valencia, Rita Barberá y Camps no cayeron en las urnas. Y os recuerdo que sacó una mayoría absoluta, la última, por encima de las anteriores, estando en los juzgados y en la justicia. Entonces, no tiene nada que ver Cataluña, que hemos ido 4 veces los últimos años,
que lo que está pasando en Valencia y en Alicante. No arrastraría a nadie. De hecho, hubo un señor que se forró con eso que estás diciendo, con todas esas trampas y esos millones que mandan de dentro para hacer la fundación catalana de los países catalans. El tío se forró, el tío se tuvo que ir al juzgado y el tío, precisamente por esto que se callan las cosas, no se ha publicitado mucho, pero está en la cárcel, porque fue un sinvergüenza que se quedó dinero público pero que no fue a más, no. Vale, yo celebro lo que sí dices. Creo que hay más problemas. No, además la gente, ya te digo, yo es que en Valencia, incluso tú vas por Valencia y se ve un ambiente entre nosotros, fachilla. O sea, pero dales una generación, Claro, hay que parar, o sea, es que esto no es para si pasar. ahora es un 10% de separatismo o un 8%, si tú le das una generación lo conviertes en un 30%. sí. Y le das otra generación y lo conviertes Baleares es que Pero domina la educación. Vamos a recordar. Eso es lo que ha pasado en Cataluña, vamos. Juan Villanueva. Es una cuestión No, demográfica ya no. única. Manolo Carabaña. Buenas noches. Buenas noches. Yo, estando muy de acuerdo con lo que tú has expuesto en cuanto a las consecuencias de todas estas historias que vienen de leyes de género, la memoria histórica, yo creo que viene de antes, viene del golpe de Estado de marzo del 2004. O sea, ahí empieza la historieta. Pero estando de acuerdo con esas posiciones, estando de acuerdo con las consecuencias que está teniendo, lo que yo no estoy de acuerdo es que estos tienen un plan. Esta gente que está gobernando, bueno, que dice que gobierna, ¿qué plan tienen? Aparte de tener el pesebre asegurado. No tienen ningún plan. Aquí está pasando un tema que nos creemos que esta gente, los que tienen la moral, realmente no tienen nada. O sea, aquí lo que falta son bemoles, por el otro lado, para poner las cosas claras. Y esto es lo que está pasando, pero desde el año 2004. Aquí, el único historia que hay, como esperanza, es que alguien mueva a la gente, mueva a la ciudadanía, y esos bemoles se demuestren y vean que enfrente tienen otra gente. Que enfrente, que no todo sale gratis. O sea, cuando hablamos, unas puntualizaciones, el Rajoy, eso era lo que habéis dicho de técnicas o teorías, podía haber dimitido el mismo día, porque se le ofreció en bandeja el Sánchez. Sánchez por 3 veces le dijo, dimita usted y quito esto. Y no lo hizo. O sea, es un cobarde. Y eso lo podía haber hecho, independientemente de los procedimientos. Lo podía haber hecho. Lo de la Constitución, que tan tranquilo estás tú. Yo no estaría nada tranquilo. Pero vamos, nada, tranquilo. Lo de la Constitución, le busco los vericuetos y me la he cargado. O sea, para nada. Aquí, el único que defiendo, puedo defender este país, es el pueblo. Es el pueblo y alguien que lo mueva. Y no hay más historia. Y estos tíos no tienen nada. Que el único plan que tienen es tener el pesebre. No. Coño. A ver, que no. Vamos a ver, estas manifestaciones, el Soros y tal, que yo puedo estar de acuerdo, por supuesto, que si los inmigrantes y tal. Pero también hay otros millonarios en el mundo, ¿eh? Que el señor Ortega tiene más dinero que el Soros. Que el Banco Santander y la Caixa mañana le quitan lo que están y tienen más poder que el Soros. O sea, a mí estos contubernios, que sí, que debe haberlos, pero ¿a qué obedecen? ¿Qué? Lo veo muy complicado. Y estos tíos, los que están ahora, el único plan que tienen es mantenerse con la teta. Y no hay más. Y a mí que no me cuenten otra historia. Pero claro, es que la cuestión es que el plan no es de ellos. Claro. Ellos son elementos del plan. Ellos son, vamos a llamarlo los tontos útiles. Existe, yo estoy convencido de ello, sí que existe esa intención de facilitar el control para... es que no es solo Soros. Es que estamos hablando del grupo Rockefeller, del grupo Rothschild, estamos hablando de centenares, estamos hablando del Club Bilderberg, estamos hablando de un contubernio, como tú bien usado la expresión, que controla, según Cristina Martín, que es la persona que yo, de buena amiga, es la persona que más sabe del Club Bilderberg, y yo creo que las informaciones que da son todas buenas. Estamos hablando de gente que domina el 25% de la economía mundial. El 25% de la economía mundial, ya no vale Amancio Ortega. ¿Y tú te crees que estos tíos
Antes de existir que haya un contubernio, que el mundo va por ahí, el nihilismo, etcétera, etcétera, de acuerdo. Que las consecuencias de lo que tú has expuesto también. Yo no me creo eso, que el contubernio llegue hasta a todos los tíos que están en el Parlamento español. No, me si vale, no hace falta, si no hace falta. que pueden ustedes votar. Si no hace falta. Si no hace falta. Si el problema, da igual, con que llegue el señor que preside el gobierno, te da igual el Parlamento español. Y no hay nadie en España que sea capaz de tener bemoles para dedicarse a estos temas, que no son nada. ¿Quiénes han Que sido? se coge los primeros espadas desde el gobierno y dice, pero bueno, pues yo tengo mi pana, amiguete, el cercano, y Sí, sacó 7 ministros mejores que ellos, pana, amiguete. No te digo nada si luego que no tienen plan, que estos tíos están a chupar. Punto. Y los partidos políticos a ser empresas de colocación. No hay nada. Y esto no lo demuestra, joder. Con todo eso estoy totalmente de acuerdo, pero aparte de eso hay una persona más inteligente, un grupo de gente más inteligente y con mucho más poder que ellos, que son los que se aprovechan Yo de lo esa veo muy situación. complicado eso, de llegar hasta los... Son muchos átomos los que intervienen en la función. El Club Bilderberg controlaba el 12% en el año 78. La primera reunión creo del 78, la primera reunión pública, antes no sabemos. En el año 78 controlaba el 12% de la economía mundial y ahora el 25%. Mal no lo están haciendo. Mal no lo están haciendo. ¿Y quién quitó al rey Juan Carlos? Al día Bueno, siguiente, recordemos que salvo en los últimos años la reina Sofía iba siempre al Club Bilderberg. Por eso, pero al día siguiente, Mi nene no se queda y la Corina sale de ahí. Sí. Le voy a pedir un... Son muchos factores los que intervienen en el mundo. A ver, vamos a retomar el turno. Manolo, ¿algo más que comentar? José Ramón Mariscal. Claro, que son tantas cosas que verdaderamente es muy difícil hacer una composición de un periodo revolucionario de cambio de las estructuras en el occidente. O sea, porque son tantas cosas las que intervienen que luego te quedas loco y dices, hombre, falta dinero, sí, pero bueno, hay gente que tiene dinero, los indios tienen dinero, los chinos tienen dinero, los rusos tienen dinero. Aquí siempre nos ha faltado a nosotros una cosa, que es el viejo refrán aquello, donde no hay harina, todo es molina. No sé si tuviésemos nosotros alguien detrás que verdaderamente, joder, pues nos pudiesen inyectar. Es cuestión de inteligencia, es cuestión de poderes, de posibilidades, de ver por dónde se puede. No sé si la imagen nuestra es tan mala, tan negativa, De sentido de tanto crepúsculo que no hemos sido capaces de tentar a nadie para hacer una cuestión. Pero claro, hay tantos poderes por medio que dices, es que estamos sin las revoluciones se empiezan y las revoluciones cambian todo, el sistema legal, el sistema estructural, la propiedad, porque la revolución lo que va a hacer es eso, romper las estructuras para crear otras diferentes. Antes era pues nacionalizar la banca, hacer la reforma agraria, en fin, los soviets, en fin, la cuestión. Ahora no, ahora van al mariconeo o a dividir España en 14 trozos. ¿Por qué quieren dividir España por 14 trozos? Hombre, supongo yo porque España todavía sigue siendo un país con cierta proyección, ¿no? Porque hay 350 millones de personas que hablan y que tienen un sentimiento común, que tienen una religión parecida, en fin, y que verdaderamente para completar el pastel pues hace falta tomar esto. Pero aquí una cosa que yo digo, bueno, es que esto es la repera, la Iglesia Católica, o sea, el poder que todavía tendría, yo no sé si tendría mucho poder que saliese a los cardenales con las tiaras a la puerta de las catedrales y ahí a proclamar las 4 verdades, ¿no? ¿Y qué pasa? Porque lo que sí que estoy claro es que nosotros somos todos muy listos, pero que si se reúne el sínodo de no sé qué, la conferencia episcopal, allí hay gente muy inteligente. A mí me gustaría saber qué opina el obispo de Calahorra, o sea, qué composición se hace porque el de Madrid no sirve. de cómo está el episcopal. Pero claro, esto sales también a decir, bueno, yo siempre he querido la estructura de la Iglesia, que yo creo que ha sido un poder, que decía, ha sido un poder tremendo, o sea, el poder del Papa, el poder de la estructura eclesiástica mundial, ha sido un poder fáctico y de 3 pares de narices. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Quién está enfrente de esto? Es que la realidad es que esto es todo muy feble, o sea, todo muy flojo, todo muy... aquí nadie es capaz de decir una palabra más alta que esta. ¿Y quién se aprovecha? 4 golfos.
los 4 jetas, las 4 golfas que están ahí metidas, pero que nos embarullan los demás, porque los demás estamos al fútbol, estamos a otra cosa. No, yo con lo que quiero para cortar esto es que aquí falta una moral combativa, falta una serie de valores que claro que se han ocupado, joder, de quitar y que van a eso. ¿Cómo se van a buscar no esos valores? Porque a lo mejor dices, hay que tener sentido de la lealtad. Y dices, joder, macho, a sacar las pistolas, ¿qué es eso del sentido de la lealtad? Porque digo yo que a un chaval de 16 años, ¿qué significa para él la lealtad? ¿A qué? ¿A qué figuración, no? El valor, yo no sé, 50.000 cosas. Yo soy muy pesimista. Yo creo que esto no va a ningún lado, ni con vos, ni con San Vos. Aquí tiene que haber una cuestión que venga del extranjero. O sea, nosotros nos salvaremos los españoles, si nos salvan desde fuera. Los franceses, que son vidristas, tienen 50.000 periódicos. Hay gente que escribe estupendamente bien, los rumanos a lo mejor, los italianos, con el cachondeo que se tienen montado, los austriacos, a ver si con los alemanes hacen alguna cosita. Vendrá de ahí. De nosotros tendrá que venir aquí el ejército de los 15.000 o 20.000 de San Luis y liberarnos, porque nosotros desgraciadamente ni a los toros, porque cuando se perdió Cuba estaba la gente viendo los toros, ahora ni los toros. O sea, ahora no hay nada. Esto es un país que ha perdido el pulso y que además ha perdido el pulso porque tampoco ningún Ortega, ni ningún Madariaga, ni ningún que tome nota y que diga, pues coño, el análisis que tenemos los españoles. Lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa, que decía el este. Y era Ortega, jodo, petaca. Bueno, pues si Ortega decía que no sabemos lo que nos pasa, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Somos siquiera. Pues amigos míos, camaradas de toda la vida. ¿Cuántos catalanes hay aquí? Papá. ¡Ahora! ¡Yo! No hay solución. Pero estamos en Castilla, tenemos que ser mayoría, claro. Y no soy catalanista. Pues claro que no. Oye, el 100%, si hacemos el referéndum, le ganamos. No soy catalanista. Yo Juan, animo un poco a José. Yo creo que la cuestión está muy complicada, claro que está muy complicada. Y que está muy complicada porque una de las cosas, uno de los males que se viene ahora mismo es el adocenamiento social que se ha estado implantando, pero esto sí que no como parte de una estrategia, un plan y una historia de estas, sino meramente porque generación tras generación, y ahí la culpa la tienen los que hicieron la guerra y la ganaron, que decidieron en su momento como un criterio y después creo que ha sido un error, que sus hijos no tenían que prepararse para lo que ellos sufrieron. Los hijos vivieron mejor que los padres, los nietos hemos vivido mejor que los abuelos, y los bisnietos van a vivir mejor que los bisabuelos. Bueno, mejor, van a vivir mejor, más cómodos, que no quiere decir que sea lo mejor. Pero yo sí que estoy convencido que la solución, si la hay, viene de dentro. Yo estoy convencido, si la hay, viene de dentro. Porque si no la hay, es que a alguien le interesa quedarse con los restos de lo que quede de España. Y eso se llama colonialismo. Está bien que nosotros lo practiquemos fuera, pero que lo practiquen como nosotros. Tenemos ahí la espinita de Gibraltar, macho, y mira lo que jode. Imagínate todo el país colonizado, o toda la península colonizada. Yo me aseguro que si Cataluña se hace independiente y el País Vasco nos busca las cosquillas, nos podemos sacar un camión de España. Y eso está ahí, pero pasa, hay 50.000 datos de esto. Bueno, las únicas fronteras que tenemos es por salir, o por Bou o por Irún. Y todos los camiones tienen que salir por ahí. Bueno, nos cortan eso, nos ponen una aduana, y nos hunden. Por eso nos metes en un barco. Nos dejan a los castellanos al pie de los caballos. Nos meten en un barco. Si parece un problema, pero la cuestión es que no se separen. Túnel de Bierzo. Carlos Cardesa y Jesús Martínez. A ver, yo lo que pienso, bueno, se habla antes, Fausto, sobre el artículo que cambiaron en una noche. Claro, un poco cuando se habla de que no hay contubernios o de... A ver, lo que está claro que hay una soberanía que no tenemos nosotros. Desde hace tiempo que se perdió, porque llama el presidente de la Comisión Europea, coge un teléfono, llama
en ese momento a Zapatero, llamó a Rajoy, Le llamó y por la hasta China. mañana cambiaron, Sí, le ha dicho la deuda. China, en fin, y por la mañana cambiaron el artículo, ¿no? Y todos votaron a favor de esa reforma constitucional. Lo hemos visto en Grecia, con el partido hermano de Podemos allí, en teoría, con unos cambios radicales, que en su programa electoral salirse de Europa de un día para otro, no pagar la deuda que tenían y salirse. Ganan, incluso convocan un referéndum donde la gente dice, adelante, vamos a hacer eso, y al día siguiente se bajan los pantalones y hacen lo que decían los señores de medio de la Comisión Europea. Por lo tanto, ¿eso qué es lo que hace? Desanima esto, es decir, el mensaje que se manda es, da igual que salgáis, da igual que os mováis, la base se vaya moviendo más, al final los tenemos así. Ya no es que Cataluña, yo no creo que se vaya a separar, ni el País Vasco, habrá ese sentimiento de gente que odia a lo español y demás, yo no creo que se separe. Lo que sí que es interesante es tener un país como España débil siempre, de que nunca sea fuerte, que siempre esté con esas tensiones internas, que siempre tengamos unos políticos que nos manden muy flojos y puestos un poco, porque si nos fijamos, decías de Casado, de Soraya, pero en el PSOE decís, salen de los mismos sitios, uno de las nuevas generaciones, otro de la juventud del PSOE, pero son todos el mismo perfil. Ciudadanos es lo mismo. Ciudadanos, cuando llegó parecía que era la socialdemocracia sueca y después de unos buenos resultados cambió a su gurú económico, ya son más liberales que el PP, pero mucho más, ¿no? Llegan mucho más lejos. Es decir, que al final a esos políticos que nos van vendiendo es lo que quiere ese sistema, ¿no? Al final no es que sea un contubernio y tengamos políticos malos, es que lo que quieren es que tengamos ese tipo de políticos, ni más ni menos. Es lo que ¿a quién movemos? A Casado? ¿Ha caído bien? Pues le dejaron un tiempo. Se ha perdido 4 puntos. Sí, da igual, pero es manejable, va a ser manejable. Sí. Ves a Casado, ves a Rivera y no ves una diferencia, a veces yo les confundo. No, y ves a Sánchez y ves a Pablo Iglesias y tampoco la ves. Mismo. O sea, es el mismo perfil. Entonces, Podemos que hagan lo de Grecia así, para que iban a cambiar el mundo, no, han cambiado de casa. ¿Sabes? Ya está. Hay una cuestión que decías, estoy estando de acuerdo con todo, solo hay una cuestión en la que no estoy de acuerdo contigo, y es que el hecho de que la actitud que se haya podido tener por el sometimiento al que se le ha hecho a Grecia desanima a los demás, no, porque cuando hay principios y hay valores, como es el caso de Hungría y el caso de Portugal, se demuestra, de Polonia, se demuestra que las patrias pueden estar por encima. Pero piensa que ellos llegan del otro lado del muro de la parte soviética, ¿no? Sí, me parece muy bien. Nosotros, esta parte occidental ya estábamos muy blanditos. Estábamos muy maleados, pero si el ejemplo es más maleado que la sociedad americana y han metido Trump. Sí, pero porque también les interesa, es que... No, es que no les interesaba. No les interesaba. Ha roto con toda la estructura financiera de Estados Unidos. La industrial no, pero la financiera de hacer genocidio con sus residentes. Salen de paseo y... Déjale que decían que no llegaba el año, mira, ya lleva año y medio. Se va alargando un poco. Me ha pedido la palabra Jesús Martínez. Yo creo que con Jesús terminamos ya. Jesús, adelante. Bueno, vengo del dentista y no sé ni puedo hablar. Eso es peor. Bueno, ¿qué hacemos? Como decían en el mundial aquel de Japón, cuando en el mundo podíamos ganar, pero no, ¿qué hacemos? No ganamos. Haz una solución, decías, bueno, vos y... No, yo hablo de los grupos que están contra este modelo, contra este situación. Yo creo que aquí la soberanía. Debemos de olvidar los partidos políticos, están totalmente desprestigiados. Por la vida de los partidos políticos no vamos a ir a ningún lado. Hombre, ojalá, evidentemente, que más está haciendo para ganar un voto de los que estamos aquí, yo que pienso que pensamos más o menos parecido, probablemente sea Rosa. Pero esto no va a resolver el tema. Yo creo que esto, tú lo has dicho también, es el tema de la educación. Aquí hay varios problemas. No sé si iniciar en 3 o 4. Primero, la falta de amor a España. Y eso no lo va a resolver en este momento ningún partido político. Ahí hay que trabajar. Por cierto, fue una imposición de Pujol para apoyar a Aznar y quitarse la mili, que era el último vínculo que tenían. Eso es importante, porque no estaba hecho para desmilitarizar, porque aquello era militarismo, no, era para desvincular a todas
lo único que nos igualaba a todos en el servicio de la patria. Entonces me parece que aquí hay que hacer un trabajo importante. Los partidos no tienen ninguna credibilidad para hacer lo que yo creo que hay que hacer. Primero, esa falta de amor a España, que es absolutamente está viva. Yo creo que eso hay que hacerlo. Que no sé si es Agustín que decía que un pueblo es una masa inmensa de personas que viven en un territorio, que aman ese territorio, que le defienden, y aunque tengan ideas diferentes, pero todos están... Eso aquí ha desaparecido. Tú has dicho, hombre, es que los que pensamos en la unidad de España, etcétera, etcétera, pero si somos los primeros que no somos capaces de estar unidos. Pero ¿cómo podemos hacer nosotros un partido? Llevamos un montón de años aquí peleándonos todos. Si no damos ejemplo, ¿qué vamos a hacer? Aquí no nos cabe más que con humildad comenzar, jugar lo que se pueda en política, estoy de acuerdo, pues habrá que votar a vos, algo habrá que hacer. Pero a corto plazo no va a ser solución, a largo plazo no queda más que el camino de transmitir amor a España por los sistemas que sean, a través de los medios de comunicación, a través de la educación, como sea. Los que estéis en los medios de comunicación tenéis que dedicar una sección a eso, a contar la historia de España, que es muy importante, quizá la más importante de todas las que se pueden contar. Todos los países tienen algo que decir de un día importante. Nosotros no tenemos días en el calendario para decir lo que podemos transmitir a los chavales. Los chavales se emocionarían si conociesen lo que es España, que no lo conocen, nadie se lo ha contado. Se lo contamos nosotros quizás en aquel momento del Frente Juventud, etc., pero es que ha desaparecido. Bien, otro tema es el odio a España, es que es fundamental, hay que luchar contra eso. Aquí no hay oposición, aquí todos los días se dicen cosas en contra de nuestros principios y nadie sale a decir nada. Ahí estoy de acuerdo con Manolo, pero ¿qué oposición hay aquí? Ninguna. ¿Quién hace oposición? Hombre, evidentemente ellos se llevan el gato al agua. Está triunfando la mentira sobre la verdad. Está triunfando la mentira sobre la verdad. Todos los días nos dicen mentiras. Y no hay nadie aquí que diga una verdad. Tú que estás en un medio de comunicación, yo creo que tenías que hacer un esfuerzo en hacer algo que llegue a través de un cómic o algo, que los niños vean, porque aquí no saben quién era Pelayo, ni bueno, aquí nada, esto es un desastre. Y luego hay un tema que yo creo que es fundamental, a mi modo de ver. La sociedad civil hay que trabajarla. El tema de Cataluña, si os dais cuenta, quien realmente ha movido, más que los propios partidos, ha sido la sociedad civil, las asociaciones civiles. Aquí hay un problema en España, sociológicamente se ha hecho un estudio que dice que no más del 6% participan en algo, incluidos los clubes de fútbol, incluidos en asociaciones de todo tipo, juveniles, partidos políticos, como mucho, parece que podrían llegar al 7%, pero el 7% solamente son activos las juntas directivas, que queda reducido al 1, y pico %. Entonces, claro, ese es el tema. Cuando dices tú, es que el PP tiene 70.000, joder, ¿y los demás? No, los que decían que tenían 700. Sí, pero ¿y los demás? ¿Cuántos tenemos nosotros? No es el problema. Ese es el problema. El problema de aquí es que hay que poner los pies en el suelo y vamos a ver qué podemos hacer. No, digo, ¿qué hacemos? A lo mejor podemos hablar con vos. A mí no me importaría reunirme con vos, pero los quería conocer. A mí ningún partido me va a engañar ya más. Va a ser muy difícil. Y los nuestros. Lo tengo que tener muy claro. Ya pico amarillos. Al suelo que vienen los nuestros. Al suelo que vienen los nuestros. Y esto es lo que está pasando. Bueno, Juan. En fin. Hay una cosa que me ha recordado cuando estabas diciéndote que creo que es verdad que lo que hay que hacer es una movilización de la sociedad civil. Por supuesto. Y a los niños, sembrar, el que no siembra no recoge. Por supuesto, sí, no, yo no me harto. A largo plazo, a medio plazo. Yo, por ejemplo, tengo pues la alegría de que hace 2 años, cuando en la Puerta del Sol se estaba haciendo una manifestación para salvar la calle Millán Astray, y un acto que organizaron las hermandades de legionarios, aparte de que fui yo como historiador a discutir con la Sauquillo, que es como pegarse con la cabeza junto a una pared, que es imposible, no puedes discutir. En la Plaza Mayor estaba con mi hija mayor, que entonces tenía 12 años, y cuando empezaron a cantar el himno de la Legión para cerrar el acto, pues mi hija se lo sabía entero, y bueno, pues estaba al lado un ex legionario que tenía 60 años y se puso a llorar emocionamiento que una niña se sabía el himno. Y bueno, en mi casa es lo más normal, es decir, que sí, que entiendo que eso hay que hacerlo, lo tenemos que hacer dentro de la casa, pero lo tenemos que hacer hacia afuera de la casa. Me parece totalmente
cierto, esa pedagogía que la que hablaba yo antes, me refería quizá, lo has dicho tú en términos Sí, más claro. modernos, sociedad civil, sí, es fundamental. Por eso yo decía que sí, que yo estoy a favor de adoctrinar, para lo bueno, no para lo malo. Y luego hay una cosa, es verdad, nos han dividido. Nos han dividido. ¿Cuál fue la última guerra en la que todos los españoles luchamos en el mismo bando? 1808. Y aún así hubo 10.000 afrancesados. Hubo 10.000 gabachos, o sea, 10.000 pro-gabachos. Pero no, la última guerra en la que de verdad todos los españoles luchamos en el mismo bando fue la guerra de la independencia, en 1808. Tuvieron ahí los ingleses sacaron las castañas del fuego. Es verdad que primero Castaños le dio por saco en Bailén a Dupont, ¿no? Pero bueno, pero luego tú, si no es por los ingleses, nosotros seguimos aquí haciendo el juego sucio a la invasión de Rusia. Coño, son 200 años sin habernos puesto de acuerdo. Sí, pero... Eso es muy complicado. Eso es muy complicado, o sea que hay que hacer mucha pedagogía. Hay que hacer mucho adoctrinamiento. Claro, ese es el tema. Y no es cosa de una generación. Tan pesimista como Fausto, José Ramón y tal. Yo creo que al final esto no lo va a resolver ninguno. Los líderes son un desastre. No hay ninguno capaz de hacer nada, ningún líder. Un Cánovas cuando decía el arte de... Es que era, al lado de estos, era un catedrático, claro. Y si vas después, como decía Manuel un día, dice, yo me conformaría en este momento con un Franco, pero no general, con un Franco que fuese cabo. Cabo de Franco era un líder al lado de todos estos. Esto no era, no, entonces yo creo que aquí el tema que tenemos es que esto lo va a resolver el pueblo español. El pueblo español tiene un más leche cuando se quebra el pueblo español. Y eso es lo que hay que provocar. Es lo que hay que provocar. Que en cada pueblo, que ya se está viendo los temas, empecemos a dar la cara. Ese es el tema. Donde conocemos a la gente. Porque nos están veneno todos los días. Y no hay nadie que salga. Vamos, ningún solo partido. Ahora vos un poquito, evidentemente. Está haciendo algo, se le está notando y tal. Pero los demás. ¿Dónde están los constitucionalistas? ¿Dónde están? Bueno, Juan, si te parece, cierras esta magnífica presentación que nos has hecho otra vez. Gracias por tu colaboración y coméntanos. No sé qué decirme, pero feliz. Bueno, me voy con una idea clara. Me voy con una idea clara, y es que mientras que haya gente que seguimos pensando que puede haber una solución, esa solución pasa porque haya más actos como este, actos pequeñitos. No hace falta juntar a 50 o 60.000 personas. Si hoy estamos defendiendo aquí, porque lo que estamos haciendo aquí es defender una idea de España, no es otra cuestión, que estamos 20 personas, 25 personas, y acabamos el año con 50, hemos duplicado. No, pero ¿y si eso se hace, en 10.000 sitios? ¿Y si eso se hace en 10.000 sitios? Empezamos a ponerle solución al problema, y es verdad, y hay que hacerlo, y a lo mejor todos deberíamos tener más generosidad en ese sentido y no criticar ese hedonismo que decimos que hay en la sociedad y luego caer nosotros. Todos estaríamos, yo creo, hoy mucho más cómodos en casa. Creo que además creo que juega mi Rayo, yo soy del Rayo, creo que está jugando el Rayo ahora, ¿no? Juega mi Atleti. ¿Eh? Juega mi Atleti. Vamos a ver, vosotros ya habéis un añito en primera. Creo, pues lo pusimos chungo en la segunda jornada, ¿eh? Bueno, que se nos va. Sufristeis. No, estamos yendo. No, cuando empecemos a hablar de 13 compadres. Yo creo que todos podríamos estar, ya estamos, sí. Por eso fui franco. Cabo. Todos estamos, creo que todos estamos de acuerdo en que la solución solo pasa porque la sociedad civil, al margen de los políticos, y luego encima viene un partido político y nos da la razón, mejor todavía, pero que la sociedad civil, pues, que germine esa idea y que cuando salgamos de aquí no nos quedemos callados, que demos la cara, que demos la batalla. Yo, vamos, no es que presuma de ello, pero creo que soy el único periodista, tengo que consultarlo con Germán Tess, con el que me llevo bastante bien, pero creo que soy el único periodista que ha sido denunciado por el PSOE, por Podemos, por Ciudadanos, por UPyD y por el PSOE. No, eso es que has tocado. Tengo 11 sentencias favorables en el Supremo. En el Supremo, aparte de las que tengo en tribunales que no apelaron después, casi todas de UPyD, que son muy cabrones, eran muy cabrones los tíos. Pero es que cuando hablé que hablaba de Elena Valenciano, has sido tú. Cuando hablaba de Elena Valenciano me pareció por una tontería. Saqué una foto suya que había colgado en un blog suyo desnuda.
Yo la reproduje. Y ella la puso. Oye, me llevó al Supremo. Hasta el Supremo lo llevó. Es lo que te contaba antes. Es decir, yo creo que tocarlos, con perdón, sé que irá más delante, tocar las narices, es que algunos todavía somos machistas o educados, según lo miren ahora las feministas, ¿no? Tocar las narices es necesario. Y si no tocamos las narices porque nos es más cómodo, estamos cayendo en lo que estamos criticando. Creo que es fundamental. Y el trabajo que hace esta asociación es fundamental en ello. Solo quiero hacer una puntualización. Sí, lo del Valle de los Caídos y lo de Franco es una cortina para desviar la atención a otras cosas. Pero ayer domingo, antes de ayer domingo, tardé de lo que es la rotonda, los que conocéis el Valle, hasta la entrada, como 3/4 de hora en entrar. Es decir, y no conocía nada más que a otros 2 camaradas que me encontré por allí. Sí. Eso es lo mejor. Es que y eso es lo mejor. O sea, es decir, ha multiplicado por 10 la asistencia. pero es que además era gente que es que iba a ver la tumba de Franco y José Antonio. Yo tengo vecinos. Eso es fundamental, porque esa gente no estaba ahí. Yo he ido siempre al Valle de los Caídos de toda la vida. En el Via Crucis de hace 2 fines de semana efectivamente. fue una barbaridad. Claro. El propio padre Cantera lo dijo luego dentro al terminar, que había Cantera está sido... encantado, dice que les va a poner una foto ahí a Sánchez y al otro. Porque... muchas gracias, porque está viniendo todo el mundo. Tengo vecinos que no habían ido en su vida ni que pensaba que pudieran ir al Valle de los Caídos y ahí estaban. Y sí me los he encontrado. Yo voy algunos domingos, tengo unos cuñados que tienen una casita en Guadarrama, entonces tenemos muchas veces la costumbre de eso, y a las 5 la misa al Valle. En vez de ir a la parroquia, pues vas ahí. Y me encuentro a vecinos de mi urbano. Yo vivo en una urbanización en el barrio de Las Tablas, es decir, no. Y me encuentro a vecinos, que quiero decir que vivimos 200 300 personas, y te los encuentras en el Valle de los Caídos. Compañeros de trabajo. A mí me llamó una compañera el otro día, como sabe todo el mundo como soy, porque yo voy abierta, y me dice, oye, ¿vas al Valle este fin de semana? Digo, sí, ¿cuándo vas tú? ¿Quieres ir? Y dice, mi sobrino, que me ha dicho que va, y que vamos. Digo, bueno, pues venga, quedamos. Sí, pero siempre, mi sobrino, no sé qué es. Muchos ponen excusa, ¿eh? Muchos ponen inteligencia para hacer alguna cosa con cierto humor. Yo el día que vayan, yo lo que haría, el otro día salió un señor en la tele que era clavado a Franco, pero clavado. Yo se le vestía de Franco. Bueno. Le metía dentro del Valle, perdona, y la legión detrás. El día que vayan toca la puerta y sale Franco abriendo la puerta. Y a ver qué pasa. Y vas a ver correr. Recordaros lo que os he dicho antes, la próxima tertulia será el 8 de octubre, tratando este tema. Vendrá Jaime Alonso a ilustrarnos. Habréis servido a la revista. Necesitamos que colaboréis en ella, que mandéis artículos, que deis vuestro punto de vista y vuestras ideas. Va a haber una actividad muy interesante a finales de octubre, que será la visita a Belchite. Ya os informaremos, además bien preparada, como siempre lo intentamos hacer, con el magnífico guía que tenemos, que es Jorge. Ya os iremos informando. Hay todas esta serie de cosas. Y por último, acordaros del cerdito, darle algo de comer. Juan, muchísimas gracias por tu colaboración y muchísimas gracias a vosotros siempre por vuestra asistencia. Hasta la segunda temporada.